Aquí Toby, y Toby les trae un fic bastante genial. Trata una gran aventura de Hyodo y su senpai en un mundo bastante peculiar. Es una historia escrita por Jansen Senpai. Dar una visita a Jansen Senpai en su lugar donde escribe historias, tanto en su Wattpad como en su página de fanfiction. Le agradecería mucho a nuestro compañero Jansen Senpai. Espero le guste la historia y dentro fic. Fin de arco, capítulo 11. El primer gran paso del Sekiryu-tei. Bien. Tiamat se diría a sí misma, estudiando con detenimiento la armadura carmesí. Ella fijaría su mirada en los ojos Issei, haciendo que el castaño la mirara con atención. Tengamos un pequeño combate con este nuevo poder que has adquirido. Comentaría la dragona, poniéndose en pose de combate. Utilizar exactamente la misma cantidad de poder que venía usando hasta ahora para que veas la diferencia. Issei tan solo asintió a sus palabras, imitando la pose de Tiamat. Tiamat se abalanzó hacia Issei sin previo aviso, haciendo que el castaño apretara ligeramente los dientes. Aún así, se vio totalmente sorprendido cuando los movimientos de su maestra eran fácilmente distinguidos por su vista. Por consecuencia, Issei bloqueó el primer puñetazo en seco, haciendo que una gran ventisca se elevara por el lugar. El castaño aún seguía con su mirada sorprendida, mientras que Tiamat le dedicó una pequeña sonrisa audaz tras lo presenciado. Tiamat dio un pequeño salto hacia atrás y continuó dándole diversos puñetazos y patadas que Issei bloqueaba o esquivaba sin mucha dificultad. ¿Qué es esto? Los movimientos que antes apenas podía ver, ahora me resultan normales. Pensaría Issei con algo de sorpresa, mientras sus ojos seguían los ataques sin ningún problema, al mismo tiempo que su cuerpo respondía con una gran ligereza, bloqueándolos y esquivándolos. No es solo eso, pensaría el castaño, atrapando una patada que iba directo a su pecho, haciendo que la oleada de pequeñas ventiscas causadas por la velocidad finalizara con un estallido. También puedo parar los golpes sin el mayor problema, siendo que antes me parecían casi imparables. Una sonrisa un tanto macabra se presentó en el rostro de Issei, haciendo que Tiamat lo mirara con extrañeza. En ese caso Issei afirmó aún más su agarre en el pie de Tiamat, haciendo que ésta ensanchara ligeramente los ojos. Seguido de eso, Issei intentó darle una patada, pero la dragona defendió su rostro con su antebrazo, bloqueando el ataque sin ningún problema. Después de ese choque, Issei reaccionó con rapidez e intentó darle un golpe en el rostro. Al ver esto, una pequeña sonrisa burlona se disparó en el rostro de Tiamat. ¿En serio cree que puede alcanzarme?, pensó, rompiendo el agarre de Issei con gran facilidad, utilizando la mano de Issei como impulso, dando una gran voltereta en el aire y aterrizando de espaldas al castaño, haciendo que Issei pestañeara con sorpresa. Aún así, el castaño no pudo controlar la gran cantidad de fuerza que utilizó en el golpe, por lo que se vio arrastrado por su brazo. Tiamat miró sobre su hombro con una pequeña expresión divertida al ver cómo Issei se tambaleaba hacia el frente, a punto de caer. Finalmente, el castaño continuó tambaleándose hacia adelante mientras gritaba. Su grito se agudizó aún más cuando vio que el trasero de Tiamat estaba cada vez más cerca de su rostro. Un pequeño estruendo se escuchó, para que luego de un corto segundo se escuchara un grito. HMPAA. El grito ahogado y placentero de Tiamat se escuchó en toda la cercanía, cuando el puño de Issei se hundió profundamente en su voluptuoso trasero. Issei cayó al suelo después de eso, e inmediatamente le hizo una profunda reverencia. «Lo siento», gritó, alzando su mirada para denotar el gran sonrojo que tenía en su rostro. Había visto muchas cosas sucias durante su vida, así que sabía diferenciar un grito de un gemido con bastante facilidad. «Está bien», contestó rápidamente Tiamat, tapándose el trasero y dándose media vuelta rápidamente, haciendo que Issei pudiera ver por primera vez un sonrojo en su rostro. Fue un accidente, y Tiamat desviaría su mirada con vergüenza. «No es culpa tuya que ese lugar sea tan sensible», murmuraría por lo bajo, pero aún así sería lo suficientemente audible para que Issei la escuchara. El momento incómodo no duró demasiado tiempo, ya que la armadura de Issei se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué?, se preguntó Issei en voz alta, levantándose de inmediato y mirando su cuerpo con confusión. «¿Qué sucedió?», preguntó Tiamat, observándolo con curiosidad. Antes de que Issei pudiera contestar, sintió como su cuerpo se debilitó de la nada, haciendo que se tropezara hacia adelante.
Para su suerte, Tiamat lo atrapó en un cálido abrazo. ¿Estás bien?, preguntó la dragona, con clara preocupación en sus palabras. Sí, es solo me siento débil, contestó el castaño, mirándose la mano con confusión. Es normal. Al escuchar la voz de Drake, Tiamat e Issei se separaron para escucharlo con atención. Es la primera vez que llegas a esta forma, y el cansancio físico es abrumador. Por lo que veo, tendrás que entrenar tu físico por un tiempo más para extender el uso del balance breaker sin que te agotes. Issei pestañeó con incredulidad. Extender la duración. Pero si apenas lo sostuve por un minuto. Ese es tu límite por el momento. Tendrás que fortalecerte un poco más y acostumbrarte al balance breaker para poder utilizarlo por más tiempo. ¿Cuánto tiempo me tomaría? Ya lograste lo más complicado, pero aún así, no dispones del tiempo suficiente para controlar el balance breaker. También debo decirte que no todo consiste en fuerza bruta. Ya no falta mucho para que te veas obligado a estudiar tu Sacred Gear para seguir avanzando. ¿Seguir avanzando?, se preguntó Issei con curiosidad. ¿Esto es malo? Las palabras de Tiamat interrumpiría la respuesta de Drake. Con tan solo un minuto de uso, será muy difícil que puedas vencer a un rival con semejante habilidad. La dragona estaría con su mano en el mentón, pensando en una solución. Eso puede solucionarse fácil. No. Sería la simple respuesta cortante de Tiamat, que haría callar al instante a Drake. Issei tan solo la miró con asombro al ver su expresión imponente. Finalmente, la dragona daría un gran suspiro de cansancio. Ya pensaremos en algo mañana. De momento vayamos a dormir, ya es tarde. Issei tan solo asintió con una sonrisa, estando de acuerdo con la dragona. Salto de línea. Issei se encontraba acostado en la cama improvisada. Tiamat estaba durmiendo junto a él como de costumbre, abrazándolo con mucha fuerza, como si tuviera miedo que desapareciera de un segundo a otro. Issei estaba acariciando delicadamente la cabeza de la dragona, que estaba apoyada en su pecho. Tiamat tenía una pequeña sonrisa en su rostro, indicando que estaba durmiendo con gran serenidad. ¿No puedes dormir, compañero? No. Respondería Issei en silencio, mientras aún seguía observando la tierna y hermosa expresión que sostenía la mujer. La sonrisa del castaño fue reemplazada por una expresión seria. No puedo parar de pensar en lo de hoy. Incluso Tiamat lo dijo, será muy difícil ganarle en tan poco tiempo. Un pequeño silencio un tanto incómodo se creó en la cueva, que por suerte lograba ser sofocada gracias a la linda expresión de Tiamat y las caricias que le daba Issei. Escúchame bien, compañero. Hay una forma de aumentar la duración. Al escuchar las palabras de Drake, Issei detuvo sus caricias al instante. ¿Es lo que te prohibió Tiamat? Así es. Ella tiene razones válidas para hacerlo, ya que es un procedimiento muy peligroso y doloroso. Cuéntame más. Antes que nada, quiero que te quede claro las palabras muy peligroso. No es una broma, puede llegar a matarte. No me estarías hablando de esto si pudiera matarme, así que ve al grano. Como siempre, no tienes pelos en la lengua, declaró el dragón con un tono orgulloso en sus palabras. Solo te lo advertiré una vez más, ¿estás seguro? Issei miraría a Tiamat con una pizca de dudas en su mirada. No quiero preocuparla, pero no existe otra manera para volverme más fuerte en tan poco tiempo. Sabía que contestarías eso, declararía Drake con un tono satisfecho en sus palabras, indicando su aprobación hacia la actitud de su portador. Deberíamos irnos algo lejos de la cueva para que no escuche tus gritos. Al escuchar la última parte, Issei tragó duro ante la idea. Pero finalmente asintió. Al levantar su mano de la cabeza de Tiamat, la mujer abandonó su pequeña sonrisa y atrapó rápidamente la mano de Issei, colocándosela en su cabeza nuevamente. Al ver esto, una sonrisa se disparó en el rostro de Issei. Tranquila, prometo volver pronto. Comentó en silencio, apartándose con más cuidado que la vez anterior, sin que la dragona se enterara esta vez. Salto de línea. Tiamat se despertó de golpe al sentirse extraña, como si algo le faltara. ¿Issei?, preguntó la dragona, mirando alrededor de toda la cueva, para ver que estaba totalmente vacía. Su mirada finalmente se posicionó en la salida, haciendo que ensanchara los ojos con horror cuando vio un gran brillo carmesí. No, pensó Tiamat con terror, levantándose desesperadamente y desapareciendo en menos de un santiamén a causa de su monstruosa velocidad.
Atravesó todos los árboles con una rapidez absurda, llegando en donde Issei en menos de un segundo. Issei. Gritó fuertemente, observando cómo su brazo derecho estaba completamente cubierto de sangre mientras él jadeaba de una forma completamente anormal. Issei alzó su mirada, para dedicarle una sonrisa dolorida. Tiamat. Siento despertarte por ese brillo tan intenso. Antes de que se pudiera dar cuenta, la dragona lo había abrazado fuertemente, haciendo que el castaño se sorprendiera por el gesto tan repentino. Te dije que no lo hicieras. Le recriminó la dragona, ahuecando su rostro en el cuello de Issei. Issei respondió al abrazo, sintiendo como Tiamat se aferraba aún más a él tras esa acción. Lo siento, pero era la única manera. El momento no duró mucho tiempo, ya que Tiamat se separó de forma abrupta, tomando el brazo donde albergaba el alma de Draig, o lo que quedaba de su alma. Eres un imbécil estúpido, maldita lagartija subdesarrollada idiota. Gritó la dragona con gran rabia, mientras zarandeaba la mano sangrante de Issei con fuerza. Ni siquiera cuando nos conocimos estaba tan enojada, pensaría Issei con los ojos en blanco, tras escuchar la gran cantidad de malas palabras que provino de unos labios tan hermosos. Cálmate, maldita loca. Solo reemplace el brazo de Issei al de un dragón. Nunca reemplazaría todo su cuerpo, sabiendo el obvio resultado. Gritaría Draig. Nuevamente, Issei puso los ojos en blanco al escuchar la voz de su compañero. También estaba seguro que nunca lo había escuchado tan enojado. No me importa. Sabes muy bien que con tan solo reemplazar una parte del cuerpo, podría haber muerto. Gritó Tiamat, zarandeando el brazo con aún más fuerza. ¿En serio crees que lo hubiera hecho, corriendo un riesgo tan grande? Tiamat se detuvo al instante, completamente sorprendida por lo que había dicho Draig, y el tono penetrante que había utilizado. Yo estoy dentro de él, estuve más tiempo con él, y soy el que más entiende la Sacred Heart de nosotros tres, aunque mis conocimientos sean básicos. Esas tres razones son más que suficientes para tomar el riesgo. Conociendo el cuerpo del muchacho, Tiamat alzó una ceja ante esto. ¿Y eso qué tiene que ver? El balance Breaker toma más entrenamiento para liberarlo, y mi compañero logró despertarlo antes de tiempo. Teniendo los expedientes de las mejoras que obtuvo en el guantelete con su primera pelea, también hay algo que no encaja. Después de estar tanto tiempo con él, note que tiene una compatibilidad con los dragones mucho más grande de lo normal. Que su brazo no se haya corroído por el poder es una prueba de ello. Tiamat miró bastante impresionada el brazo sangrante que estaba sujetando. Es cierto, puede controlar el poder de los dragones bastante bien, a pesar de ser un demonio. Tiamat pestañeó con confusión. Pero, ¿cómo es eso posible? Como dije antes, tiene una gran compatibilidad con los dragones. Es decir, su cuerpo no tiene nada que ver en el asunto, pero sí su alma. Otro ejemplo más que podría dar, es cuando por un momento adquirió el olfato de un dragón, rastreando tu aura la primera vez que llegó al reino familiar, siendo que apenas había comenzado a manejar el Boosted Heart. Después de escuchar la explicación de Draig, Tiamat soltó el brazo mientras miraba a Issei con los ojos ligeramente ensanchados. No sabía que el castaño poseía tanta afinidad con su especie. Aunque no era algo malo, de hecho, se sentía extrañamente contenta de que fuera así. Draig, todavía hay algo que no me explicaste. Comentaría Issei, haciendo que el dragón lo escuchara con atención. Sé que reemplazar un brazo por otro de por sí suena doloroso. Pero, ¿por qué tienes tanto riesgo de morir? Preguntó Issei con gran duda. Como dijo antes, el poder y sangre de un dragón es muy corrosivo para cualquiera. Contestó Tiamat por Draig. Por eso no quería que lo hicieras. Ten en cuenta que una gran infinidad de personas han intentado transformarse en dragones con diferentes métodos. Tiamat miró a Issei directamente a los ojos. Todos murieron. Issei pestañeó en shock tras lo escuchado. ¿Qué? Despotrico. Tiamat alzó su mirada al cielo nocturno. Bueno, no todos. Hubo uno que sobrevivió al procedimiento. ¿En serio? Preguntó Issei, muy interesado en el tema. Tiamat bajó su mirada, dedicándole una muy pequeña sonrisa. Así es. Aunque en estos momentos, se encuentra encerrado en una prisión dimensional. Entonces supongo que no era alguien muy bueno, pensaría Issei para sí mismo, preguntándose cómo se vería una prisión dimensional desde dentro.
Issei salió de sus pensamientos cuando sintió como unas manos delicadas le rodearon la cintura, para que luego se viera apoyado en la espalda de Tiamat. En fin, volvamos a la cama. Mañana debo explicarte el plan de Victoria. Comentó la dragona con una pequeña sonrisa por sentir como el calor de Issei comenzaba a invadir su cuerpo nuevamente. Issei se acomodó en la espalda de Tiamat y rodeó sus brazos alrededor de su cuello. Estoy de acuerdo, contestaría el castaño, dando un gran bostezo mientras apoyaba su cabeza sobre el hombro de Tiamat. Al ver esto, la dragona frotó cariñosamente su mejilla en contra de la suya, para luego comenzar a caminar con tranquilidad. Salto de línea. Escúchame con atención, ordenaría Tiamat, estando dentro de las frazadas junto con Issei debido al frío que hacía ese día. Sin duda alguna, la habilidad de ese demonio será muy problemática. Pero tiene varios puntos débiles que se deben a un punto en común, y ese punto es su especie. Las palabras de Tiamat desorientarían a Issei. Al ser un demonio, posee muchas debilidades que no pueden ser ocultadas tras su inmortalidad. Por ejemplo, las armas divinas, la magia divina, todo lo que esté relacionado con Dios. Tiamat agitaría su mano con desdén, indicando que los anteriores puntos no eran muy importantes. Las reservas mágicas. Tiamat lo miró fijamente, indicando que ese era el punto en el que se iban a centrar. Por lo que me comentaste, ese tal Riser necesita una determinada cantidad de magia para curar sus heridas, dependiendo de lo grande que sean. Después de toda una explicación bastante seria, por fin Tiamat le dedica una pequeña sonrisa. Tienes que agotarle todas las reservas mágicas para ganarle. Lograrás una victoria por noqueo o ruptura mental debido a la pérdida de magia. Issei se frotó el cabello con escepticismo. No lo sé, suena complicado. Que yo recuerde, Riser tenía una buena cantidad de magia. No creo que pueda obligarlo a gastarla toda en tan poco tiempo. Issei pestañeó 2 veces tras recordar algo importante. Por cierto, ¿cuánto se extendió el tiempo, de Drake? Teniendo en cuenta que ayer estabas muy agotado, y la transformación de tu brazo, yo diría que unos 3 minutos será suficiente. La respuesta de Tiamat hizo que Issei la mirara con sorpresa. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre Riser, que se alteró después de recibir tu Dragon Shot? Eso es porque nunca ha estado en una batalla real antes, y debe haber sentido un poco de miedo. Según lo que tengo entendido, Riser participó en varios Ratingames. Eso no es una pelea real, contestaría la dragona con seriedad. Con una pelea real, me refiero a que peligre tu vida. Mueres tú, o muere él. Los Rating Game no son más que juegos. Es más que obvio que ese tipo no tuvo ningún enfrentamiento real en su vida si se desesperó por un ataque que estaba lejos de matarlo gracias a su inmortalidad. Issei ya sentiría con seriedad. Ya lo entiendo, quieres que use esa carta a mi favor, ¿verdad? Así es, contestaría Tiamat con satisfacción al ver que su aprendiz lo había captado rápido. Para lograr eso, tienes que plantar la semilla de la desesperación, tanto en su mente como en su corazón. Para eso Tiamat se levantaría de golpe, su mirada se tornaría a una gélida, mientras un aura muy imponente y aterradora la rodeaba por completo, haciendo que Issei se asustara un poco. El daño físico que le implementes debe estar al nivel de su daño psicológico. Asegúrate de tener una postura amenazante en todo momento. Si tienes que decir algunas palabras, di las justas y necesarias para hundirlo. ¿Entendiste? Issei asintió repetidas veces con un poco de miedo al ver la figura amenazante de Tiamat. En ese caso su semblante cambió al típico de siempre. Eso es todo. Si te aseguras de utilizar las técnicas de combate que aprendiste conmigo, tu victoria está asegurada. Finalizaría la dragona, plantando sus manos en su cadera con gran orgullo. Issei se miraría su mano con seriedad. Comprendo, serían las simples palabras del castaño, mientras su mano se volvió un puño. Tiamat vio esto con algo de interés, ya que notó en los ojos de su aprendiz una pizca de duda. «Qué mal tiempo», diría la dragona con desprecio, frotándose por el frío. Ella miró cómo caía la nieve con una mirada sombría en su rostro. Issei captó esto enseguida, por lo que decidió preguntarle. «¿No te llevas bien con la nieve?».
El castaño rodeó a Tiamat en las cálidas mantas, haciendo que la dragona diera un pequeño suspiro de alivio mientras aprovechaba la situación para aferrarse al cuerpo del castaño. Es algo personal. No me trae buenos recuerdos. Tiamat se aferró al brazo de Issei, para luego mirarlo con atención. Quizás este día lo perdamos por el tiempo. Issei se frotó la mejilla con una sonrisa por lo escuchado. De hecho, estaba pensando en dejar el entrenamiento de lado estos 2 últimos días. Ya logré el objetivo al que quería llegar, y la verdad es que me gustaría pasar el tiempo contigo. ¿Te gustaría? Issei se vio sorprendido cuando sintió como Tiamat lo rodeaba con un abrazo. Si eso no hubiera servido como respuesta, la dulce sonrisa vigente en el rostro de Tiamat era suficiente para aclararla. Creo que puedo tomar eso como un sí. Comentó Issei, devolviéndole la sonrisa. Salto de línea. Issei caería de forma rotunda al suelo cuando recibió una fuerte bola de nieve en el rostro. ¡Maldita!, exclamó el castaño, levantándose de un salto con una sonrisa traviesa en su rostro. La pequeña dragona tan solo se rió por su reacción, mientras esquivaba una gran cantidad de bolas de nieve, cortesía de Issei. Esa batalla campal terminó abruptamente cuando ambos recibieron una fuerte bola de nieve en el rostro, haciendo que ambos miraran hacia donde provino el ataque, para ver cómo el padre de la dragona estaba haciendo malabares con más de 30 bolas al mismo tiempo. Al ver esto, ambos ensancharon los ojos, completamente impresionados. «Retirada», gritó Issei, siendo seguido por el grito de la dragona. Ambos corrieron y se arrojaron detrás del árbol más cercano para esquivar la lluvia de nieve que se desató en contra de ellos. Tiamat estaría viendo todo desde dentro de la cueva junto con la madre de la dragona. Ella estaba mirando atentamente todos los acontecimientos. Después de unos pocos segundos, alzó su mirada hacia el cielo para ver cómo la nieve caía lentamente. Desde que me sucedió la caída de dragón, veo a la nieve de forma diferente. Esos pequeños copos que caen lentamente hasta llegar al suelo, con ese silencio que los hace inaudibles. Una mirada melancólica cruzaría en los ojos de Tiamat cuando tuvo un pequeño flashback de ella arrodillada en una cueva mientras las lágrimas caían de su rostro. Ella lloraba completamente en silencio, pensando en qué había hecho para merecer todo eso. Ella lo amaba, pero ese sujeto solo la vio como un trofeo. Ella misma escuchó que su ex prometido había dicho que nadie se casaría con una mujer tan loca como ella, y por esa misma razón es que fue muy fácil engatusarla, porque lo único de atractivo que tenía era el físico. Dijo que su trasero y pechos era lo único rescatable que tenía, y por esa misma razón es que nadie se enamoraría de ella. Era un monstruo entre los dragones, alguien que no se merecía tener un poder tan abrumador como era su caso. Un monstruo. Monstruo. Esas palabras se le repitieron incesantemente en su cabeza, haciendo que su pecho ardiera de dolor, y que su mente se pusiera totalmente en blanco, debido al enorme vacío que sentía en su estómago, al punto de compararse con un enorme agujero negro, donde únicamente podían caber emociones negativas. Siempre me hacen recordar a mis lágrimas la única que vez que llore. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, pero no puedo olvidarme cuán destrozada estaba ese día. Tiamat cerraría sus ojos cuando un copo de nieve cayó en su nariz. Ese día también estaba nevando, exactamente con la misma calma que ahora. Tiamat bajó su mirada, para observar con una pequeña sonrisa cómo Issei se estaba divirtiendo a lo grande. Pero ahora es diferente. Ella alzaría nuevamente su mirada, viendo con un brillo alegre en sus ojos como los copos de nieve caían lentamente, mientras la voz de Issei y los rugidos de los dragones decoraban el ambiente. Ahora cuando cae nieve, hace que todo alrededor mío se sienta tan cálido, tan familiar, tan agradable. No sé por qué, pero tampoco me interesa saberlo. Solo quiero disfrutar este momento. Quiero disfrutarlo con ellos, quiero disfrutarlo con él. Justo cuando terminó de pensar, una bola de nieve impactó en su rostro. Tiamat se quitó lentamente la bola de nieve con una mirada de pocos amigos en su rostro, para ver cómo Issei estaba jugando con una bola de nieve. ¿Quieres jugar?, preguntó Issei, para luego agudizar su sonrisa. Mejor dicho, ¿quieres vengarte? Tras escuchar las palabras de Issei, una sonrisa depredadora decoró el rostro de Tiamat, haciendo que el castaño se pusiera alerta de inmediato.
Tiamat no tardó en salir de la cueva, creando una enorme cantidad de bolas de nieve con su afinidad mágica, haciendo que Issei pestañear con incredulidad. Rápidamente se desplazó detrás en un árbol, cubriéndose el rostro cuando escuchó como una enorme bandada de bolas de nieve impactaron contra el tronco. Cuando no escuchó ninguna más, salió de su escondite, sin antes preparar unas cuantas bolas de nieve. Issei observó con algo de sorpresa como Tiamat estaba relativamente cerca de su posición, por lo que ambos comenzaron a arrojarse una gran cantidad de bolas de nieve, aunque con mucha más suavidad que la vez anterior, mientras corrían en círculo entre ellos, hasta que finalmente pasó jajaja. Issei se detuvo en seco cuando escuchó la risa de Tiamat. Ella tenía una enorme sonrisa en su rostro mientras reía con una voz angelical. Issei no pudo evitar sonrojarse cuando escuchó esa risa tan melodiosa, junto con la hermosa sonrisa que decoraba su rostro. Todo ese enfoque le daba un brillo completamente precioso a su rostro, que no pasó desapercibido por el castaño. Es cierto, antes la había escuchado reírse, pero ese caso era demasiado puntual. Kof, burlándose de Drake Kof. En cambio, ahora se estaba riendo solo porque estaba jugando a tirar bolas de nieve. Como Issei estaba distraído, recibió una fuerte bola de nieve en el rostro cortesía de Tiamat, haciendo que se tambaleara hacia atrás. La expresión de Tiamat cambió rápidamente a una preocupada al ver que Issei estaba a punto de caerse. ¡Cuidado!, exclamó la dragona, tomando su brazo en un intento de mantenerlo en pie. Desafortunadamente, ambos cayeron por esto. Issei sintió un peso extra encima suyo. Esa duda fue respondida con rapidez cuando sintió como una mano cálida le quitaba la nieve del rostro, haciendo que un pequeño rubor se disparara en su rostro al instante. Tiamat estaba arriba suyo, aun con esa sonrisa en su rostro que la hacía tan bella. Su rostro estaba a pocos centímetros de tocarse con el suyo, haciendo que pudiera sentir como la respiración cálida y un poco acelerada golpeaba en sus labios. Issei la hubiera continuado mirando por más tiempo, si no hubiera captado por el rabillo del ojo como un objeto no identificado de color blanco iba directo al rostro de Tiamat. ¡Cuidado!, exclamó Issei, tomándola con gran firmeza de su cintura, haciendo que un pequeño rubor decorara el rostro de Tiamat cuando sintió el firme y cálido agarre del castaño. Issei rodó sobre sí mismo, recibiendo la bola de nieve en el lugar de Tiamat, aunque en vez de golpear su rostro, golpeó su hombro. Aún así, tenía que preocuparse de otra cosa ahora mismo. Gracias, declaró Tiamat, sintiendo como su pecho estaba comenzando a arder en una enorme calidez. Pero a diferencia de la otra vez, era una calidez que la cobijaba por completo. Y lo más probable es que se deba a como sus narices estaban en contacto, junto con el agarre de Issei en sus caderas, y sumando que ahora ella era la que soportaba todo el peso de Issei encima de su cuerpo, y no era para nada malo. No hay problema, contestó Issei, sin encontrar la fuerza suficiente para separarse de Tiamat. Por alguna extraña razón, se sentía increíblemente atraído por esos preciosos ojos celestes fríos que, curiosamente, desprendían una enorme cantidad de confort y calidez que se dirigían únicamente hacia él, y se sentía increíble. Es como si su mirada lo estuviera llamando. Le estaba diciendo que lo necesitaba ahora mismo, en este mismo lugar. Y esa visión no estaba muy errada, ya que Tiamat se lo hizo saber de una manera sutil. ¿Estás cómodo?, preguntó la dragona con un tono divertido en su voz, haciendo que un enorme rubor se disparara en el rostro de Issei, no solo por sus palabras, sino que también debido a cómo sus manos rodearon la espalda de Issei, encerrándolo en un profundo abrazo y haciendo que sus torsos estuvieran mucho más en contacto. En resumidas cuentas, podía sentir como sus grandes pechos acolchonados estaban apretando fuertemente contra su pecho. Antes de que Issei pudiera contestar con un lo siento rotundo, una bola de nieve le golpeó fuertemente en el rostro, haciendo que rodara a un lado de Tiamat. Tiamat miró hacia la dirección de la pequeña dragona que se estaba riendo fuertemente, mientras que sus padres se palmearon el rostro con desaprobación. La reina dragona se sintió algo extraña cuando Issei se apartó de su cuerpo. No estaba segura de qué se trataba, pero si podría explicarlo con un sentimiento, sería la decepción. ¿Por qué debería estar decepcionada?, pensó ella, frunciendo ligeramente el ceño.
Ella miró hacia la nieve para ver que su cabello estaba completamente desparramado en la misma, haciendo que de un pequeño suspiro. Tendría que sacudirlo bien para asegurarse de que no le quedara nieve. Salto de línea. Hoy estuvo más difícil de lo normal encontrar alimentos, comentó Issei con un gran suspiro de cansancio al final, observando cómo la mamá dragón lo estaba acompañando en la oscura noche con algunas frutas en su mano. Por suerte, ya había parado de nevar, por lo que facilitó un poco las cosas. Issei pestañeó 2 veces al recordar algo sumamente importante. Mañana es el último día que podría ser, se preguntaría Issei mientras se posicionaba la mano al mentón, para luego ver a la mamá dragón con detenimiento. Un momento, ustedes son como familiares, ¿no es cierto? La mencionada lo observó con curiosidad, asintiendo. Eso significa que también pueden utilizar círculos mágicos para moverse de un lugar a otro. Volvió a asentir, haciendo que una pequeña sonrisa se disparara en el rostro de Issei. Necesito pedirte un favor. Al escuchar sus palabras, la mamá dragona lo observó con atención. Salto de línea. En este último mes, Tiamat logró dormir totalmente a gusto, a pesar de no usar su magia para cubrirse. Todo eso era gracias a Issei, ya que su calor le propinaba un bienestar impresionante, sumado a las frazadas que los rodeaban, porque ayudaban aún más a capturar el calor y olor de Issei. Al ser una dragona, su olfato era muy sensible, por lo que poder oler a Issei significaba mucho más de lo que parecía. Aún así, hoy se sentía especialmente caluroso. Era algo extraño, puesto que estaban en la mitad de la nada, enfrentando un invierno que era abrasador. De hecho, es por esa misma razón que ella comenzó a despertarse. Ella abrió sus ojos lentamente, y como siempre, estaba acurrucada en el cuerpo de Issei mientras tenía su rostro chocando con el del castaño, su cabello esparcido por todo el colchón, dándole una apariencia increíblemente bonita. Espera un segundo. Colchón. Tiamat asomó la mitad de su rostro por arriba de las frazadas, quedándose completamente anonadada por lo que estaba viendo. Era una habitación. Para ser concretos, una habitación humana. Estaba lleno de fotos de 2 personas que ella no conocía, sumando a las típicas cosas que había en un dormitorio matrimonial. Ella revoleó sus preciosos ojos celestes gélidos en todas las direcciones, estudiando el lugar. No estaba asustada o en alerta, ya que Issei estaba junto a ella. Estuvo unos pocos segundos para darse cuenta que dicho dormitorio le parecía sospechosamente familiar. ¿Esta no es la habitación que se encontraba en el primer piso donde vivía Issei?, se preguntó internamente la mujer, con los ojos ligeramente ensanchados. ¿Cómo demonios llegamos a este lugar? ¿Ya despertaste? Issei asomó su rostro por la frazada, dedicándole una sonrisa dentuda. ¿Cómo llegamos aquí?, preguntó la dragona rápidamente, mirándolo con genuina sorpresa. Issei tan solo incrementó aún más su sonrisa tras escuchar la pregunta. Cuando estabas dormida, nos movimos a este lugar gracias a nuestros pequeños amigos. Espero que te haya gustado la sorpresa. ¿Cómo fue posible que pudieras moverme de un lugar a otro sin que me diera cuenta? Issei se frotó el cabello con su sonrisa aún vigente. Solo te cargué en brazos. Estabas tan dormida que no te diste cuenta, solo murmuraste algo y me abrazaste con fuerza. Al escuchar la respuesta de Issei, Tiamat volvió a ocultar su rostro en las frazadas para que no viera el pequeño sonrojo que se había formado en sus mejillas. ¿Por qué? Issei la observó con algo de confusión por su actitud, que fue disipada al instante. Hoy pienso cumplirte la promesa que te hice hace un mes. Al escuchar esto, Tiamat se quitó las mantas de encima en un rápido movimiento, impresionando a Issei. ¿Saldremos a comer?, preguntó la dragona con su típica expresión, aunque el brillo de emoción que estaba presente en sus 2 ojos indicaba que estaba feliz. Exacto. Ya tengo el parque a donde vamos a ir. Solo necesitamos llevar mi barbacoa, un poco de carne y listo. Respondería Issei con una gran sonrisa en su rostro. ¿Barbacoa?, se preguntó la dragona en voz alta. No hay otro dispositivo que cocine mejor la carne que una barbacoa, exclamó Issei, alzando su pulgar. Al ver esto, Tiamat tan solo le respondió con una pequeña sonrisa en su rostro. Primero, hay que prepararse, exclamó nuevamente, levantándose de la cama de un salto. Lo primero que hizo Issei cuando se levantó, fue ir a la cocina y ver su celular. 40 llamadas perdidas.
Se preguntó el castaño con incredulidad. ¿Quién podría haberlo llamado tantas veces, teniendo en cuenta que sus compañeros del club no tienen su número? La respuesta llegó al instante. Matsuda, Motoama, Matsuda, Motoama, Matsuda, Motoama, Issei murmuró por lo bajo mientras tenía una expresión en blanco en su rostro. Finalmente, cerró su celular y dio un gran suspiro. Cuando nos volvamos a encontrar, tendré que inventar una excusa perfecta, pensó el castaño, frotándose la cabeza con frustración. Ya está todo listo. Issei volteó para ver a Tiamat. Ella llevaba una mochila en su espalda, y su típico traje blanco un tanto ajustado que resaltaba su hermosa figura. Entonces no perdamos más tiempo, exclamó Issei con emoción, haciendo que Tiamat asintiera con una pequeña sonrisa. De alguna manera, Issei le había transmitido toda su emoción. O más bien, tan solo estaba muy contenta de poder salir a comer con él, y pasar un tiempo bastante lindo y cómodo a solas. Issei sentía lo mismo que Tiamat, aunque también tenía otros motivos para estar así de emocionado, ya que únicamente había hecho esto con sus dos amigos. Hacerlo con una compañía tan agradable y hermosa como era Tiamat, le sumaba muchos más puntos. Salto de línea. Durante la travesía para comprar los alimentos, Tiamat observó de un lugar a otro, algo impresionada. Nunca había visto la nueva forma de vivir que tenían los humanos, ya que se había aislado por 2 milenios. Le parecía fascinante que cada uno vaya por su cuenta, le parecía fascinante la estructura de los edificios, le parecía fascinante los carros, le parecía fascinante absolutamente todo lo que veía. Pero, gracias a su personalidad neutra y seria, esas emociones solo podían ser distinguidas por el mismo Issei, que ya la conocía bastante bien. Habían vivido por un mes juntos, después de todo. Finalmente, ambos llegaron al parque que Issei había utilizado con la finalidad de entrenar la última vez que estuvo allí, pero ahora la finalidad era otra completamente diferente. Issei y Tiamat estaban sentados en la mitad del parque, encima de una manta cuadrada que servía como una especie de picnic. Ambos estaban viendo atentamente cómo se estaba haciendo la comida. Issei más que nada para asegurarse de no arruinar nada, mientras que Tiamat no podía resistir el fabuloso aroma que desprendía de la parrilla. Issei desvió su mirada para ver el rostro completamente sin emociones de Tiamat, algo muy común en ella. Él la admiró por varios segundos, quedando completamente estupefacto por la gran belleza que desprendía su cabello, su rostro, sus ojos, su cuerpo, su piel. Nuestra cita. Cuando me llevaste a diversos lugares. ¿Sabes algo? Fue muy difícil fingir que lo estaba pasando bien, jajajajaja. Fue un aburrimiento total. Y luego te preguntas por qué ninguna mujer se fija en ti. No me hagas reír. Las palabras de Rainare golpearon la cabeza de Issei, haciendo que agachara la cabeza y apretara los dientes, sintiendo un pequeño pinchazo en su pecho. ¿Por qué me acuerdo de eso ahora? Se maldijo a sí mismo en sus pensamientos. ¿Ocurre algo? Issei alzó su mirada rápidamente al escuchar el tono preocupado de Tiamat. No quería que ella se preocupara por temas tan triviales. Aún así, él no pudo evitar hacer la pregunta. Issei bajó su mirada con pesar y se frotó la mejilla. ¿La estás pasando bien? Tiamat pestañeó con confusión tras escuchar la pregunta. Al no escuchar una respuesta, Issei asumió lo que ella estaba pensando sin siquiera verla a la cara. Lo siento, lo hice sonar como algo genial en ese momento, pero supongo que no tiene nada de especial salir a comer. Realmente lo siento. Lamento haberte ilusionado en vano. Gritó Issei, cerrando fuertemente sus ojos. ¿Quién te hizo pensar eso? Issei abrió sus ojos abruptamente y miró la expresión seria de Tiamat. Finalmente, la expresión impactada de Issei se suavizó rápidamente. ¿Te diste cuenta? Preguntó, un tanto avergonzado, para luego bajar su cabeza con algo de dolor que no pasó desapercibido para Tiamat. ¿Recuerdas que tuve una novia? Bueno, ella me dijo que todo lo relacionado a mí era completamente aburrido, y por esa misma razón es que a las mujeres no les gusta pasar el tiempo conmigo. Hubo un silencio bastante incómodo para Issei, que le hizo apretar sus puños por la incomodidad del momento. Después de unos pocos segundos, una sonrisa se dibujó en el rostro de Tiamat. Tian tomó la mano de Issei, haciendo que el castaño la mirara con sorpresa. La dragona no dijo ni una sola palabra.
Solo se comenzó a acercar lentamente hacia él mientras utilizaba el brazo del castaño para rodear su cintura, hasta que finalmente apoyó su cuerpo en él y frotó cariñosamente su mejilla en contra de la de Issei, haciendo que el castaño se sonrojara. «Tiamat», preguntó Issei con su sonrojo aún vigente, sin entender por qué Tiamat había apoyado su rostro con el suyo después de las caricias cariñosas que recibió por parte de ella. Quizás ella tenga razón. Puede que a las mujeres les parezcas aburrido. Pero ante todo, yo soy una dragona, yo soy una guerrera, yo soy una sanguinaria. Por último, yo también soy mujer, pero esa es la última prioridad en toda la lista de cosas que soy. Por lo tanto, tienes que creerme cuando te digo que esto es muy divertido. ¿Por qué? Porque los dragones no acostumbramos a tener este tipo de salidas, es algo totalmente nuevo para mí. Tiamat se acurrucó un poco más en Issei, apoyando su rostro en el hombro del castaño, para que él pudiera ver la dulce sonrisa que estaba vigente en su rostro. Algo nuevo, que es muy agradable y divertido. Estoy segura que eso se debe a que lo estoy experimentando contigo. Al escuchar su explicación, el pinchazo doloroso que sentía en su pecho fue reemplazado por miles de emociones que giraban a una rápida velocidad en su pecho, haciendo que se sintiera muy cálido en ese lugar. Una calidez que lo abrumaba, en el buen sentido. Como su cuerpo reaccionó de esa manera, no pudo evitar sentirse honrado por la dragona. ¿Lo dices en serio? Yo no me consideraría alguien tan importante, contestaría Issei, frotándose el cabello con vergüenza, mientras su rostro aún permanecía con un tenue color rojizo. No necesitas recordar las palabras de esa mujer, te puedo asegurar que ella no tiene idea del amor si te manipulo de esa forma. Issei tan solo asintió seriamente, estando de acuerdo con las palabras de Tiamat. Solo concéntrate en lo que estabas pensando anteriormente, concluyó Tiamat, aun con su dulce sonrisa vigente en su hermoso rostro. Issei asintió con decisión, no iba a permitir que Rainare arruinara su día. De acuerdo. El castaño se llevó una mano al mentón, pensando con detenimiento. ¿En qué estaba pensando? Issei chasqueó los dedos con una sonrisa en su rostro. Cierto. Solo estaba admirando tu figura. Tiamat pestañeó con ligera sorpresa mientras un rubor se disparaba en su rostro. Tienes la gran belleza que desprende de tu cabello, tu rostro, tus ojos, tu cuerpo, tu piel, tu sonrisa, tu actitud, tu forma de ser. Básicamente, todo tu cuerpo y personalidad encaja a la perfección, convirtiéndote en la mujer más hermosa que haya conocido hasta ahora. Cuando terminó su discurso, Issei se agitó levemente cuando sintió como los pechos de Tiamat se apretaron fuertemente en el lateral de su torso, sintiendo como su cuerpo estaba mucho más pegado al suyo mientras recibía un fuerte abrazo por su cintura. Cuando trató de ver el rostro de Tiamat, se encontró que ella había hundido su rostro en la pequeña cavidad que había entre el cuello y el hombro del castaño. ¿No le gusta que hablen de su apariencia?, se preguntó Issei con una ceja alzada, sin saber que la reacción de la dragona se debía a que su corazón estaba latiendo fuertemente, seguido a la gran calidez que llenaba la boca de su estómago y su pecho, haciendo que su cuerpo sea un desastre de sentimientos en estos momentos, que ni siquiera su mente podía procesar por completo. Y todo eso se generó solo por unas simples palabras o, la carne. Exclamó Issei, separándose de Tiamat. ¿Qué me pasa?, se preguntó Tiamat, llevándose una mano a su pecho por mero instinto. Es algo parecido a cuando estuve enamorada, pero ahora es mucho más fuerte, pensó, llevándose la otra mano a su pecho mientras miraba a Issei sin poder sacarle la mirada de encima. Las palabras de Issei volvieron a golpear su mente, haciendo que su cuerpo se sacudiera por la calidez que le transmitían esas emociones tan extrañas para ella. Un suspiro completamente anhelante se le escapó de sus bellos labios mientras era acompañado por su mirada llena de deseo. Para su suerte, Issei estaba muy concentrado en la carne para escucharla. Ella continuó mirándolo en todo momento, hasta que finalmente se sintió lo suficientemente fuerte para hacerse una pregunta en su mente. ¿Soy hermosa? Así es, a ella le parecía increíble que alguien le dijera que es hermosa, después de las palabras que escuchó salir de la boca de su ex prometido hace tanto tiempo. Salto de línea. Issei se sentaría en la bañera, estirando su cuerpo con placer.
Aunque las aguas termales naturales que se encuentran en el reino familiar son muy cómodas, no hay un lugar mejor que tu bañera misma. Su cuerpo estaba rodeado de una pequeña toalla que se encargaba de tapar su virilidad. Cuando se terminó de lavar el cabello, Issei ensanchó ligeramente sus ojos cuando empezó a sentir diversas cosas extrañas. Era una sensación parecida a cuando había descubierto sus poderes de demonio después de reencarnar. Aunque esta vez, solo era una cosa extraña. ¿Tengo olor a miel?, se preguntó Issei, completamente extrañado de la situación. Su confusión aumentó aún más cuando pudo percibir un olor a menta bastante fuerte que provenía desde afuera del baño. De hecho, era tan fuerte que sentía como una pequeña aura se dibujaba en esa dirección. Menta. Un momento es exactamente igual a cuando vi el aura de Tiamat, aunque ahora también está ese olor. Un leve sonrojo apareció en el rostro de Issei. Un momento, ¿por qué su presencia está tan cerca? La respuesta de Issei fue contestada al instante cuando Tiamat abrió la puerta del baño. Para su suerte, ella no estaba desnuda. Llevaba su ropa interior de color blanco. Le quedaba bastante bien, y no parecía ser unas prendas ajustadas. Pero por culpa de su cuerpo tan voluptuoso, el sostén y sus bragas se ajustaban a su cuerpo con un poco de firmeza. ¿Te molesta si tomo un baño contigo?, preguntó la dragona con su típica expresión seria en su rostro. Issei tan solo asintió con una pequeña sonrisa. No me molesta. Tiamat le observó con una pequeña sonrisa al ver que su actitud cambiaba. Veo que este mes ha servido bastante para que no tengas más vergüenza de verme semidesnuda, comentaría la dragona, sentándose encima de Issei para entrar a la ducha, debido a que era muy pequeña. Cambiando de tema, creo que mi cuerpo está experimentando un cambio extraño. Ahora puedo sentir tu aura, y diversos aromas, comentaría Issei, acariciando y lavando el cabello de Tiamat, haciendo que la dragona cerrara sus ojos con satisfacción. Quizás era porque estaba muy concentrado en los nuevos cambios que estaba experimentando, y por esa misma razón no se dio cuenta que la piel cremosa y suave de Tiamat estaba en contacto con la suya. Pero Tiamat no estaba exenta de dicha información. Es una peculiaridad de los dragones para rastrear a otros dragones. Solo los de mi especie pueden usar dicho poder. Este proceso tarde o temprano se presentaría en tu cuerpo, y lo más seguro es que llegó tan temprano gracias a que ahora tu cuerpo tiene un brazo especial, contestaría Tiamat, enrollando sus piernas con las de Issei y apoyando su espalda en el pecho del castaño con gran satisfacción. El rastreo solo sirve si el dragón está usando una cantidad ridícula de poder, o también si se encuentran relativamente cerca. Ya veo, ¿con qué poderes de dragón?, contestaría Issei, imaginando cuántos poderes podría llegar a tener un dragón. Primero el Dragon Shot, y ahora esto. El castaño divagaría tanto en sus pensamientos, que actuó completamente por instinto cuando rodeó sus manos alrededor del abdomen de Tiamat y apoyó su mentón en la cabeza de la dragona. Un pequeño sonrojo se dispara en el rostro de Tiamat cuando sintió el contacto repentino, pero no se molestó por ello. De hecho, todo lo contrario. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras se apoyaba aún más en el abrazo de Issei y unía sus manos con las del castaño, en un gesto muy cariñoso, al punto de ser amoroso. Antes actuaba tan nervioso, y ahora parece una persona completamente diferente. Lo más probable es que antes haya tenido problemas con la perversión para ponerse tan nervioso. Otra opción podría ser que es un virgen con todas las letras, pero no estaríamos en esta posición si ese fuera el caso. El recuerdo de cuando Issei golpeó accidentalmente su trasero voló en su mente, haciendo que mirara hacia abajo, sintiendo como sus caderas estaban perfectamente posicionadas en el lugar delicado para el castaño. Me pregunto si esa perversión llegaría a despertar ahora. Sentir como su miembro aprieta mi trasero se sentiría incluso mejor que aquella vez. Tras pensar en esa situación, Tiamat no pudo evitar apretar sus muslos con gran fuerza, al sentir como un cosquilleo que no sentía hace mucho tiempo le invadió en la entrepierna y en sus entrañas. Issei salió de sus pensamientos, y comenzó a olfatear como un perro. ¿Qué es eso? Huele a limón, se preguntó Issei en voz alta con una ceja alzada. Al escuchar las palabras de Issei, Tiamat pestañeó con incredulidad y dejó de apretar sus muslos con rapidez. ¿Olor a limón?, preguntó la dragona con confusión.
Issei pestañeó en confusión. No creo que me confundí todavía, soy nuevo en esto de los olores. Comentó, frotándose el cabello con vergüenza. Creo que ya deberíamos salir. Diría Tiamat, levantándose de su nuevo asiento favorito. Esta vez, yo haré la cena. Me gustaría practicar las cosas que me has enseñado. Finalizó la dragona, dándole una mirada de reojo. Issei pudo ver su pequeña sonrisa, haciendo que se levantara al instante. En ese caso, iré a comprarte los productos. Comentó Issei, saliendo de la bañera con rapidez y cerrando la puerta corrediza. Tiamat tan solo se quedó mirando a la puerta por unos pocos segundos, hasta que finalmente llevó su mano a su zona íntima, dándole un pequeño apretón para luego alzar su mano nuevamente. Ella observó su mano con detenimiento, como si estuviera buscando algo. Si lo veías a simple vista, solo se podía ver pequeñas gotas de agua. Pero viéndolo más a fondo, se podía ver un delgado hilo viscoso extraño que conectaba su dedo índice con su dedo medio. No puedo creer que me haya excitado por una estupidez, pensó la dragona con el ceño levemente fruncido, viendo el fluido con un poco de repulsión. Hasta que finalmente le cayó la ficha. ¿Un momento cuando fue la última vez que me excité? Se preguntó la dragona con gran sorpresa. Salto de línea. La comida de Tiamat había sido un éxito. Incluso Issei estaba muy sorprendido de que pudiera llegar a un nivel casi igual de alto que él, siendo la primera vez que trabajaba con dichos ingredientes. Gracias a eso, Issei pudo ver una enorme sonrisa agradecida de la dragona, que indicaba lo agradecida que estaba por sus palabras. Aún así, todo lo bueno siempre llega a su final. Por primera vez en un mes, ellos dos duermen por separado, ya que no era necesario dormir juntos, debido a que el clima en la residencia era perfecta. Issei durmió en su cama de siempre, mientras que Tiamat tomó prestada el dormitorio de sus padres. Después de haber estado un mes completo durmiendo con Issei, le fue bastante complicado conciliar el sueño en una cama tan grande. Simplemente se sentía vacío. Y ese sentimiento de vacío, es lo que le hizo tener pesadillas. No sé en qué demonios estás pensando, pero será mejor que dejes de perseguirme. Malinterpretaste las cosas desde un principio, yo solo te ayudé porque me diste lástima. Te lo advierto, será mejor que no me sigas más. Tengo una mujer a mi lado que no la pienso engañar, especialmente si se trata de alguien como tú. Este es el adiós, y espero no volverte a ver la cara, loca. No hagas que me arrepiente aún más de haberte salvado. Hasta nunca. Esas fueron las palabras de Drake, que fueron grabadas en la tierra como un mensaje de despedida totalmente propio de su actitud pedante cuando estaba aún con vida. Esas palabras no solo quedaron grabadas en la tierra, sino que también en el corazón de Tiamat. Ella recordó esas palabras en su sueño, y solo pudo gritar desgarradamente cuando vio como un dragón carmesí estaba volando muy a lo alto. No sabía por qué, pero sus alas no funcionaban, no le respondían. No podía alcanzarlo. Después de ese día, ella estaba segura que el amor era un término que debería quedarse fuera de su vida para siempre. Primero, alguien que la engaña, y luego alguien que la abandona. Después de eso, matan a su madre y a todos sus amigos en la guerra, a excepción de Tanin. Ese vacío que tenía en su corazón solo se incrementó en gran medida. Sabía que tenía la culpa de no haber estado para ellos, pero el odio que sentía hacia Drake en esos momentos la cegó por completo, y simplemente le echó toda la culpa al dragón celestial. Todas sus desgracias se debían a ese tonto dragón. Sin darse cuenta, Tiamat despertó y dio un gran grito. Rápidamente miró hacia todos los lados, para ver que estaba en la habitación de los padres de Issei. Su respiración agitada y sudor eran claros argumentos de lo que había estado soñando esa noche. Ella se llevó ambas manos al abdomen, en un intento de frenar ese agónico vacío que sentía en la boca de su estómago, que era tan fuerte que le daba la impresión de que su interior iba a desgarrarse en 1000 pedazos diferentes. Era una sensación completamente insoportable. Aún así, la mirada sería continua vigente en el rostro de Tiamat. No importaba lo que soñara, ella había jurado que nunca más lloraría, y se tragaría todos esos sentimientos horribles para cumplir su promesa. De todas maneras, su rostro impasible era despedazado por la mirada melancólica que adornaban sus hermosos ojos celestes, que ahora estaban siendo consumidos por la tristeza. Aún así, ella no lloraría. Tiamat.
Issei irrumpió en la habitación, completamente alarmado tras escuchar el grito de Tiamat. La dragona estaba en su ropa interior, pero eso no le importó en lo más mínimo. Lo que le importaba en estos momentos era la agitación que tenía su mejor amiga, sumado a la gran sudoración y la mirada llena de tristeza que adornaba su rostro. Él rápidamente acudió a ella y se sentó en el borde de la cama, mirándola con gran preocupación. ¿Qué sucedió? Tiamat no le respondió a su pregunta, simplemente lo abrazó con gran fuerza, haciendo que el castaño ensanchara sus ojos con sorpresa. Aún así, no tardó nada en devolverle el abrazo. El abrazo de Issei era tan cálido y fuerte que comenzó a absorber todos los sentimientos negativos del cuerpo de Tiamat. Rápidamente, esa sensación de vacío desgarrador se había transformado en una sensación cálida y bastante linda. Se sentía genial, y ella no entendía cómo es que Issei había logrado curar su malestar tan rápido. Dormiré hoy contigo. Si quieres, por supuesto. Comentó Issei, acariciando su cabello para tranquilizarla aún más. Al escuchar esas palabras, Tiamat abrazó con aún más fuerza a Issei, hundiendo su rostro en el pecho del castaño mientras asentía. Finalmente, ambos se acostaron en ropa interior. A ninguno de los dos le importaba ese detalle, solo querían sentirse cómodo con el otro. Dormir sin ningún tipo de problemas. Después de varios minutos, Issei logró dormirse, aún sosteniendo un firme abrazo en el cuerpo de Tiamat. La dragona tan solo lo observó en silencio por varios segundos, sintiendo como su cuerpo estaba completamente conectado con el suyo como era habitualmente, aunque esta vez con mucha menos ropa. Aún así, ella tenía su mente trabajando en otras cosas. Como dije antes, eres un dragón de luz. Tiamat posicionaría delicadamente su mano en la mejilla de Issei. Una sonrisa llena de amor y cariño adornó por primera vez el rostro de Tiamat, mientras no le quitaba la mirada de encima. Eres mi dragón de luz, porque lograste iluminar mi mundo en tan solo un mes. Cuando estaba tan deprimida y tan herida, completamente abatida por el dolor, tú viniste a levantarme. Cuando estoy contigo, siento que mi cabeza vuela millas de altura. Cuando yo era un rompecabezas, tú viniste a rearmarme. Tiamat juntó su nariz con la de Issei, mientras comenzaba a frotar su mejilla con unas caricias llenas de amor. Como dijiste cuando nos conocimos, la vida es una bebida, y el amor es una droga. Yo había tomado las equivocadas y estaba completamente destrozada, pero tú me ofreciste las correctas en esos 3 primeros días y ahora no tengo suficiente. Me cubriste con tus hermosas alas blancas cuando estaba tan deprimida. Tiamat cerró profundamente sus ojos y juntó aún más su cuerpo al de Issei, prácticamente sus labios se estaban rozando por esa acción. Me haces sentir tan ebria y drogada. Tan drogada, prometo que te ayudaré en todo lo posible. No solo por ayudarme y mostrarme un mejor camino, sino que también por permitirme sentir lo que es un amor tan sano y verdadero. Justo cuando estaba a punto de sellar sus labios con los de Issei, unos recuerdos inundaron su cabeza. Nadie la querrá, es una loca desquiciada que lo único de bueno que tiene son sus pechos y su trasero. No vuelvas a acercarte a mí. Hasta nunca. Ella separó su rostro con el de Issei de forma abrupta, teniendo una mirada un tanto triste en su rostro. No. Me has ayudado tanto, te convertiste en mi mejor amigo, y no me gustaría que nos separemos solo por mis sentimientos. Ella cerraría profundamente sus ojos mientras una pequeña sonrisa aprecia en su rostro. Está bien así, ella pensaba eso, pero una voz en su interior le repetía constantemente. ¿Por cuánto tiempo va a estar bien así? Aunque esa pequeña vocecita en su mente le estuvo atormentando, no fue lo suficientemente fuerte para que no durmiera con una pequeña sonrisa en su rostro. Después de todo lo que había vivido, tener al hombre que amaba al lado suyo, alguien tan bueno como Issei, no le importaba si no tenían esa relación íntima que tanto deseaba en estos momentos. Solo quería tenerlo a su lado, y seguir riendo junto a él. Eso es todo lo que quería. Quería estar junto a su dragón de luz salto de línea. Youdou Youdou. Al escuchar una voz desconocida, ambos se sentaron en la cama rápidamente. Tiamat cubría a Issei, mientras amenazaba con una mano extendida hacia la mujer albina. Grayfia observó cómo los dos estaban en ropa interior, aunque no pareció afectarle. Lamento interrumpir, pero ya casi es hora. Oh. Es la mujer sirvienta. Exclamaría Issei, reconociendo a la mujer.
No tardó mucho en sonrojarse, ya que por fin se percató que estaba en ropa interior, debido a las palabras de la mujer. Mi nombre es Graifia, señor Youdou. Comentaría la mujer, haciendo una pequeña reverencia. Lo espero afuera de la habitación. No olvide llevar el panfleto que le di la primera vez que nos vimos. Issei tan solo asintió, aún estando avergonzado por la situación en la que se encontraba. Finalmente, tanto Issei como Tiamat se vistieron sin decir una palabra. La tensión que había en el ambiente por culpa de los nervios era casi palpable. Supongo que ya me marcho. Comentaría Issei, guardando el panfleto en su pantalón. Tiamat no podía creer que usara siempre su vestimenta de la academia para todo, pero no era momento para preguntar el porqué de esa acción. ¿Tienes algo que decirme antes de marcharte?, preguntó Tiamat, cruzándose de brazos al ver la mirada tan seria e indecisa en los ojos de Issei, algo que nunca se veía en él. Issei bajaría su cabeza con un poco de pesar. Bueno, Issei alzó su cabeza con una sonrisa nerviosa. ¿Crees que podré detener a Riser con tan solo 3 minutos? Tiamat le daría la espalda, mirando la ventana con seriedad mientras aún permanecía cruzada de brazos. Derribar a un enemigo que posee una habilidad como tal, será muy complicado con tu nivel actual. Contestaría la dragona, haciendo que Issei bajara su cabeza con tristeza. Pero Issei volvería a alzar su mirada con sorpresa, para ver cómo Tiamat se dio vuelta para entregarle una gran sonrisa. Yo creo en ti. Finalizó, poniendo una mano sobre su hombro para reconfortarlo. La sorpresa de Issei fue reemplazada por una pequeña sonrisa. ¿De qué me estoy preocupando?, se preguntaría Issei en voz alta, caminando hacia la puerta. Él se detuvo cuando tomó el picaporte, para darle una última mirada a Tiamat. Prometo no defraudarte, exclamó con una gran sonrisa entre dientes. Tiamat le devolvió la sonrisa, dándole las últimas palabras de despedida. Buena suerte. Salto de línea. Alto. El grito de Issei hizo que todos se dieran media vuelta, observando con gran sorpresa al muchacho que se había presentado, dándole una fuerte patada a la puerta, que prácticamente la arrancó de un golpe. Su guantelete estaba activo, mirando fijamente a los prometidos que aún no habían formalizado su voto. El séquito Gremori sonrió ante esto, sabiendo que en algún momento llegaría. Rias tan solo lo pudo observar con gran sorpresa, mientras que Riser parecía comenzar a enojarse por lo que estaba sucediendo en su boda. ¿Qué significa esto?, gritó Riser, señalando a sus subordinados. ¿Qué esperan? Acaben con el incordio. Riser observó con gran sorpresa a su séquito cuando no se movió del asiento, haciendo que apretara los dientes. Me están desafiando. No es eso, Riser. Riser observó cómo el rey demonio posicionó su mano encima de su hombro. ¿Qué significa esto, Circex? ¿Ya te olvidaste que cualquiera podía irrumpir en la boda?, preguntaría Circex, con su sonrisa condescendiente siempre vigente en su rostro. Riser pestañearía con sorpresa, para que luego empezara a reír con cautela, y finalmente estallando en una carcajada. Ni siquiera los nobles tuvieron el valor de irrumpir en esta boda, y me dices que ese estúpido mocoso lo hará. Se nota que es un completo estúpido, exclamaría Riser, por fin terminando de reírse. Hermano, exclamó Rias, siendo detenida por Riser. Muy bien. Serás mi última llama antes de convertirme en un hombre casado. Solo te advierto que no seré tan benevolente como la última vez. Interrumpiste mi boda, después de todo, comentaría Riser con una sonrisa de superioridad en su rostro, haciendo que Issei sonriera internamente. Primera parte del plan exitosa. La batalla se llevará a cabo en uno de los escenarios oficiales de los Ratinglane. Pueden usar todo lo que tengan a su favor, mientras que no sean más de 2 objetos. La pelea terminará cuando el oponente quede inconsciente, se rinda, o muera. Riser se rió por las palabras de Circex. No necesito objetos para lustrar el piso con un demonio de clase baja. Issei caminó hacia las escaleras, hasta quedar enfrente de Riser. Lo mismo digo, comentó con una pequeña sonrisa, haciendo que Riser se molestara visiblemente por esto. ¿Lo estaba llamando demonio de clase baja? A él. Espera, Issei, exclamaría Rias con gran preocupación, haciendo que el castaño le dé una mirada. No te preocupes, presidenta. Acabaré esto en 3 minutos.
Después de decir esas palabras, tanto Raizer como Issei desaparecieron mediante un círculo mágico creado por el Rey Demonio. Ni bien desaparecieron, la mirada preocupada de Rias se torció a una sonrisa satisfecha mientras observaba a su hermano. Buen trabajo, murmuraría Sir Sechs, posicionando su mano encima de la cabeza de su hermana, haciendo que la sonrisa de Rias aumentara. No puedo esperar a ver cómo esos dos idiotas se destrozan entre sí, pensó Rias. Salto de línea. Issei observó a su alrededor para ver cómo estaba parado en un enorme terreno que parecía un tablero de ajedrez, aunque dichas piezas estaban apartadas y muchas de ellas se encontraban en pésimas condiciones. Rápidamente se centró cuando vio a Raizer aparecer a pocos metros de él. Issei en serio su mirada al instante. Para empezar promoción, alfil. Una enorme pieza de alfil aparecería frente suyo, desapareciendo en un instante. Raizer lo observó con una ceja alzada. ¿Acaso eres tonto? Sabes bien que la promoción a reina fortalece a todas tus estadísticas, mientras que el alfil solo mejora tu potencia y reservas mágicas. Una pequeña sonrisa se disparó en el rostro de Issei. Sí. Sé muy bien que la promoción a reina puede otorgarte otros beneficios, pero el poder se distribuye. En cambio, el alfil únicamente se concentra en todo lo que se refiere a la magia. Raizer apretó ligeramente los dientes al escuchar su explicación. ¿Estás diciendo que solo necesitas mejorar tu magia para ganarme? Issei le contestó con una sonrisa audaz en su rostro, haciendo que Raizer comenzara a molestarse de verdad. ¿Ya están listos para empezar? La voz del Rey Demonio resonó en el sitio, haciendo que ambos asintieran. Entonces comiencen. Raizer apretó fuertemente sus puños y gritó con gran fuerza, haciendo que una pequeña ventisca se elevara a su alrededor. Pronto se rodeó de una delgada aura amarilla que desprendía poder. ¿Qué te parece, mocoso? Cuando dije que no tendría benevolencia, me refería a que usaría todo mi poder desde un principio. Walor Raizer tiene pensado usar todo su poder. ¿No creen que está exagerando? Está luchando contra un demonio de clase baja. Barrera el piso con él en menos de 10 segundos, estoy seguro. Todas las voces que se escuchaban solo hicieron que la sonrisa engreída de Raizer incrementara aún más. No te preocupes, me aseguraré de controlarme para que no termines muriendo. Issei tan solo lo estaba mirando seriamente, haciendo que Raizer alzara una ceja. ¿Qué sucede? ¿El gato te comió la lengua? Una sonrisa se dispararía en el rostro de Issei. ¿Terminaste? Porque a mí también me gustaría ir con todo mi poder. Raizer tendría un pequeño tic en su ceja. Haz lo que quieras. Total, todo lo que hagas será completamente en vano. Issei apretaría fuertemente sus puños mientras le dedicaba una última mirada burlona. ¿Cuánta confianza? ¿Qué tan fácil será derribarla? La mirada de Issei se transformó completamente a una perfectamente compenetrada. Raizer escuchó como los puños de Issei se apretaron aún más, haciendo que le prestara real atención. Nada de lo que haga servirá, seguro que es un demonio reencarnado si cree que podrá contra alguien como el gran Raizer. Es un idiota. Lo bueno es que recibirá su merecido, y por fin entenderá en no meterse en cosas tan importantes de momento. Veamos la ridiculez que está por hacer. Comienza el conteo, compañero. Todos en la audiencia se sorprendieron al escuchar la voz de Drake. Issei estiró sus brazos hacia el suelo con gran fuerza y finalizó con un enorme grito al cielo. ¡Oh, hará! Raizer no tardó en taparse el rostro por la enorme ventisca que se había generado mientras observaba con completo asombro como un aura carmesí rodeaba por completo el cuerpo de Issei. La mirada seria del castaño era fácilmente distinguible a través del enorme torbellino de viento y el aura roja que se había generado a causa suya. Sus ojos tomaron un color verde por un segundo. Su pie izquierdo parpadeó carmesí, develando una fuerte armadura de color rojo sangre en su lugar. Lo siguiente en cambiar fue su cabeza, que fue cubierta por un casco carmesí. Luego, sus brazos también fueron cubiertos por la misma armadura. Antes de terminar la función, sus piernas se rodearon por completo con la armadura carmesí, haciendo que la enorme ventisca a su alrededor se intensificara un poco más.
Para finalizar la fiesta, una gema apareció en medio de su pecho, para que luego parpadeara en verde y materializara toda la armadura en el sector de su torso, finalizando la transformación y haciendo que un gran destello rojo cegara por completo a Riser, junto con la enorme ventisca que se había intensificado aún más, si eso era posible. La audiencia estaba viendo la pantalla completamente roja por culpa del aura del castaño, haciendo que sus mandíbulas temblaran por lo que estaban presenciando. Sin previo aviso, el enorme resplandor carmesí se disipó junto con la ventisca, haciendo que Riser por fin pudiera ver a Issei. Cuando vio su figura, sus ojos no pudieron hacer otra cosa que temblar de la impresión. Welsh Dragon. Balance Breaker. Balance Breaker. Exclamó barra grito Rías, completamente impresionada por lo que estaba presenciando. Circe tan solo sonrió de lado al ver la reacción de su hermana. Esto es mejor de lo que esperaba. Pensaría Circe con una sonrisa misteriosa en su rostro mientras miraba fijamente al Sekirjutei. Riser tan solo podía seguir mirándolo sin poder decir una palabra. Estaba completamente paralizado por lo que estaba sucediendo al frente suyo. Esa aura carmesí tan amenazante y sofocante que desprendía Issei tampoco ayudaba en lo más mínimo. El casco de Issei se desmaterializaría, entregándole una mirada que era idéntica a la de Tiamat cuando estaba enojada, o intentaba imponerse. Había aprendido muy bien de su maestra, lo único que se le ocurrió a Riser fue sonreír forzosamente. ¿Tanto escándalo solo para ponerte esa armadura?, comentaría Riser, poniéndose en posición de ataque. Será mejor que te vuelvas a poner el casco. Agregó al final, su mirada mucha más seria de lo normal. No sabía por qué, pero esa aura sofocante, junto con la mirada de Issei lo estaba poniendo de muy mal humor, por lo que no se iba a retener en lo más mínimo. Una pequeña sonrisa se disparó en el rostro de Issei. El casco. No necesitaré eso para vencerte. Al escuchar esas palabras, Riser apretó fuertemente los dientes y tembló de ira. TSK. Como quieras, después no me recrimines cuando te arranque la cabeza de un golpe. Gritó Riser con fiereza, desplegando sus alas de fénix para arremeter en contra de Issei. Riser se desplazó como si fuera un destello de luz hasta donde estaba su enemigo, propinándole un gran puñetazo en su rostro. O por lo menos, eso es lo que todos esperaban que... pensó Riser, pestañeando completamente en shock cuando vio cómo su puño había golpeado el aire, ya que Issei había inclinado su cabeza hacia un lado para esquivarlo, aparentemente con gran facilidad. La expresión templada, penetrante y seria de Issei solo hizo que este hecho molestara aún más a Riser. Issei dio un pequeño salto hacia atrás y comenzó a volar, cruzándose de brazos mientras aún seguía sofocándolo con la mirada y su aura. Riser tan solo apretó fuertemente los dientes y lo siguió con rapidez, realizando numerosos ataques que iban dirigidos al rostro del castaño con una velocidad impresionante. Issei esquivaba todos los golpes con suma facilidad, balanceado su cuerpo y agachándose de un lado a otro en el aire, realizando una gran gala de movimientos impresionantes, ya que parecía estar bailando. Lo único que podía hacer Riser era apretar más y más los dientes mientras veía cómo Issei esquivaba todos sus ataques, teniendo sus brazos cruzados y esa mirada maldita aún en su rostro. Después de estar varios segundos con el mismo resultado, Riser decidió separarse un poco de él e intentó propinarle una fuerte patada lateral descendente que sería imposible esquivar, ya que si Issei lo intentaba lo partiría a la mitad. No es lo que eso pensaba. Un gran estruendo se escuchó cuando Issei paró la patada que iba directo hacia su mejilla con su antebrazo. Fue un bloqueo completamente exitoso, ya que su armadura ni siquiera se mosqueó por el impacto. Riser solo pudo observarlo con gran incredulidad, sin poder entender qué es lo que estaba pasando. Pero si apenas comenzaste hace 2 meses, ¿cómo eres capaz de detener y esquivar mis ataques? Issei tan solo permaneció en silencio, quitándose la pierna de Riser de encima con un movimiento brusco de su brazo, haciendo que el Fénix se vea obligado a recomponerse. Aún así, no tuvo tiempo de descansar, ya que un fuerte puñetazo fue disparado hacia su rostro, que logró esquivarlo por los pelos haciéndose a un lado. Sin que la audiencia pudiera entender nada, rápidamente el combate se torció a favor de Issei en menos de un segundo, ya que estaba tirando patas y puñetazos a diestra y siniestra hacia el rostro de Riser, que estaban siendo esquivados de milagro.
Riser dio un pequeño grito frustrante cuando vio una oportunidad de contraatacar, pero fue anulada por Issei cuando su puño chocó fuertemente contra el suyo, haciendo que ambos ataques se cancelaran entre sí y crearan una muy pequeña onda de choque en el centro del impacto. Nuevamente, sin que nadie entendiera nada, Riser e Issei comenzaron a chocar todos sus puñetazos, patas y rodillazos, creando pequeñas ondas de choque por toda la arena, debido a lo rápido que se estaban moviendo. ¿Qué está pasando? Los veo borroso por la velocidad. Están chocando todos sus ataques, cancelándose entre sí. Es impresionante. ¿Cómo es que un demonio de clase baja puede igualar la fuerza de ataque y velocidad de un demonio de clase alta? No lo sé, pero debo admitir que es impresionante. Sirsech tan solo se rió por los comentarios. Sí, igualados Rías tan solo podía observar las ondas de choque con los ojos bien abiertos, al igual que todo su séquito. No podían creer que Issei pudiera estar lidiando contra un enemigo tan fuerte, según su punto de vista. No lo entiendo. ¿Cómo es que puedes seguir el ritmo? Pregunto / grito Riser, al límite de su paciencia. No podía creer que un demonio de clase baja le esté haciendo frente. Issei lo miró directamente a los ojos, haciendo que Riser ensanchara un poco los suyos por la mirada que había mantenido el castaño durante todo el combate. Tus movimientos son muy lentos y débiles, por lo que es muy fácil igualarlos. Al escuchar la explicación de Issei, Riser ensanchó sus ojos con gran furia. Sus movimientos alcanzaron una rapidez aún mayor, al igual que su fuerza. Al ver el cambio drástico, Issei flexionó su espalda hacia atrás para esquivar un puñetazo que iba hacia su rostro. Riser apareció enfrente de él, apretando fuertemente su puño. Intenta igualar esto. Gritó con gran fuerza, propinándole un fuerte golpe en el rostro a Issei que hizo temblar absolutamente todo a su alrededor por un segundo. El rostro del castaño fue obligado a girar hacia el costado por la inercia producida por el golpe, sus ojos cubiertos por su cabello. La sonrisa sedienta de sangre que poseía Riser en su rostro indicaba lo genial que se sintió al darle ese golpe. Sin previo aviso, otro temblor más se escuchó, que sonó incluso aún más fuerte que el anterior. La sonrisa de Riser se borró al instante, y bajó lentamente su mirada para ver cómo Issei se había recompuesto sin que él siquiera se dé cuenta, propinándole un fuerte golpe en el abdomen que lo atravesó por completo. Riser tan solo pudo abrir su boca sangrante completamente incrédulo mientras temblaba de dolor. Intentó arreglar la situación rápidamente, propinándole un golpe en el rostro a Issei. Aún así, ni siquiera pudo terminar de alzar su brazo cuando Issei ya le había encestado un enorme puñetazo en la mandíbula que lo mandó a volar hasta la punta de la arena, estrellando fuertemente contra la pared y haciendo que la pieza de caballo ya maltratada se derrumbara por completo encima de él. Issei tan solo bajó su puño y comenzó a avanzar lentamente hacia donde se encontraba Riser, porque sabía que esto aún no había terminado. Una enorme explosión de llamaradas se liberó en el lugar cuando un círculo mágico anaranjado apareció sobre los escombros. Cuando el humo y polvo se disiparon, se pudo ver cómo Riser estaba de pie, respirando agitadamente. Su cuerpo ya se estaba curando a una enorme velocidad, pero aún así no pudo evitar tambalear y arrodillarse en el suelo, mientras comenzaba a gritar de dolor en silencio. Esos dos golpes le habían dejado sin estómago, sin la mitad de su espina dorsal, y le había destrozado la mandíbula. En resumen, era algo muy doloroso. No lo entiendo. Barrí el piso con él la última vez. ¿Cómo es que pudo mejorar tanto en tan poco tiempo? Pensaría con gran rabia y frustración, la acumulación de dichas emociones era tan grande que ya habían inundado por completo su mente, y sus ojos lo demostraban con claridad. Me da igual que seas el Sekiryu-tei, te mataré por esta humillación. Finalizaría sus pensamientos, observando con gran odio cómo Issei estaba a un par de metros de él. Los ojos de Riser se ensancharon a más no poder cuando la figura de Issei se tornó borrosa para sus ojos. Rodó hacia un lado instintivamente para esquivar la patada de Issei que iba directo a su mentón. Aún tirado en el piso, Riser lo miró, apretando fuertemente los dientes mientras temblaba de incredulidad. Riser no perdería el tiempo y se levantaría rápidamente, para intentar encestar unas patadas que iban directo al rostro de Issei, pero el castaño las bloqueó con su antebrazo prácticamente sin mosquearse ni un poco.
Después de unos pocos segundos de lo mismo, el castaño flexionó su pierna hacia atrás y la cargó con toda su fuerza, pegando un grito al final cuando le encestó una fuerte patada en el rostro a Riser, que le hizo escupir una gran cantidad de sangre. Si como eso no fuera suficiente, Riser terminó tragando una gran cantidad del suelo cuando fue arrastrado varios metros por la inercia del golpe, dejando una línea de destrucción a su paso. Issei tan solo se recompuso y lo miró con atención. Riser comenzó a levantarse del suelo con bastante dificultad, mientras una gran cantidad de fuego le rodeaba su rostro, que fue curado después de un segundo. El Fénix se terminó de recomponer sin muchos problemas, aunque su respiración un poco irregular y su mirada llena de odio indicaban que estaba mentalmente inestable. Esto se acabó. Gritó Riser con gran fuerza, elevándose por los aires, y alzando su mano derecha en dirección a Issei, haciendo que una pequeña bola de fuego comenzara a crearse en su mano. En pocos segundos, 3 círculos mágicos de un tamaño importante fueron creados delante de su mano. Unos murmullos comenzaron a crearse en la audiencia. ¿Utilizará ese ataque? Es el segundo mejor ataque de Lord Riser, el muchacho terminará muy mal herido, o incluso muerto. Es una lástima, tenía gran potencial. Ahora que lo pienso, es normal que tenga dicho potencial si estamos hablando del mismo Sekiryu-tei. Da igual que sea de clase baja. Tienes razón, hermano. Rías jaló la vestimenta de Sir Sechs, para sorprenderse cuando vio que el rostro de su hermano seguía impasible como de costumbre, obligándola a mirar la pantalla para saber lo que estaba esperando. Me da igual que seas el Sekiryu-tei, debes pagar por tu insolencia. Gritó Riser al final, haciendo que una pequeña, pero potente bola de fuego salga disparado de su mano, que se volvió de un color dorado cuando atravesó los 3 círculos mágicos, indicando que había mucha magia concentrada. El ataque era tan rápido que dejó una estela brillante a su paso. La sonrisa maníaca de Riser no vaciló ni un segundo, mientras que Issei un continuo cruzado de brazos, sosteniendo esa mirada en su rostro. El ataque recorrió la trayectoria en menos de un segundo, y cuando todos creyeron que Issei estaba a punto de ser derrotado, pasó exactamente lo contrario. Issei alzó su mano y desvió el ataque hacia el cielo como si nada, haciendo que todos quedaran completamente mudos por la acción. Solo tuvieron que pasar unos pocos segundos para que Riser hablara. ¿Cómo? ¿Cómo te volviste tan fuerte en tan solo un mes? ¿Cómo es que aprendiste a luchar tan bien en tan poco tiempo? Riser esperó por unos pocos segundos a una respuesta que nunca llegó, ya que Issei tan solo continuó mirándolo con esa mirada impasible y sofocadora que enfureció hasta su punto máximo a Riser, haciendo que cerrara sus ojos con fuerza y apretara los dientes. Di algo. El grito fue tan fuerte que incluso la misma hermana de Riser se sorprendió, ya que nunca había visto a su hermano perder la paciencia de tal manera. Riser abrió sus ojos y comenzó a respirar agitadamente, no solo por el grito, sino que también por la gran cantidad de reservas mágicas que había gastado para arrojar el anterior ataque. Continuó observando a Issei, que parecía no querer decir una palabra. Pero justo cuando estaba a punto de gritar de nuevo, Issei abrió la boca. Si no te rindes, te mataré. Fueron unas simples palabras. Pero esas palabras bastaron para hacer que algo en el interior de Riser lo sacudiera por completo. Algo que cambió dentro de él. Esos eran sus sentimientos de odio, ira y frustración que sentía por culpa de ese chico dragón. Esos sentimientos fueron reemplazados, cambiados, por uno en concreto, y ese era el pánico. El rostro de Riser se transformó en uno completamente aterrorizado cuando escuchó las palabras de Issei. La expresión que tenía su rostro era imposible de imitar, era un terror completamente gélido y cortante. Ese sentimiento era el verdadero infierno. Quería quitárselo de encima lo antes posible. Riser se elevó aún más por los aires, su cara completamente horrorizada aún seguía palpable en su rostro mientras miraba fijamente a Issei con gran terror. Riser alzó sus 2 manos al cielo, comenzando a crear una enorme bola de fuego. Yo no puedo perder, no puedo morir. Pensó Riser con desesperación, poniendo una inmensa cantidad de sus reservas mágicas en el ataque. Unos 3 círculos mágicos volvieron a aparecer, pero esta vez se esparcieron entre todo el recorrido que tenía que dar para llegar frente a Issei.
Inconscientemente comenzó a gritar debido a la gran carga de energía que estaba utilizando para preparar el ataque. La gran bola de fuego se hacía más y más grande, hasta el punto de ser completamente gigantesca. La magnitud del ataque es inconmensurable, lo va a matar. HMMM por lo visto ha hecho enojar a Lord Riser. Si no, no utilizaría ese ataque. Ahora no tendrá oportunidad. No puede esquivarlo, y es múltiples veces más fuerte que el anterior ataque. Fue un buen combate, hermano. Preguntó Rías con inquietud al ver la enorme bola de fuego que no parecía parar de crecer. Las facciones de Circe se estaban vacilando por primera vez en toda la pelea. ¿Gastará toda esa cantidad de poder mágico en un solo ataque? No me esperaba esto, maldición, el grifo no podrá salvarlo con una magnitud de explosión tan grande, morirá con él. ¿En qué demonios estás pensando, Riser? Sabes bien que él no debe morir. Cuando Circe apretó fuertemente sus brazos con sus manos, fue cuando Rías se dio cuenta que las cosas dejaron de ir como estaban planeadas. Muere, maldito demonio reencarnado de mierda. Gritó Riser a todo pulmón, arrojando la gigantesca bola hacia Issei. Issei observó con su mirada impasible cómo la bola con unos 20 metros de diámetro se acercaba a su posición, atravesando los círculos mágicos, haciéndose cada vez más amarilla por ello. Cuando solo le faltaban unos pocos metros para tocar el suelo, todos los escombros salieron disparados hacia varias direcciones, fuera de la enorme presión que generaba el ataque. Circe apretó ligeramente los dientes. Se acabó, y ni siquiera comenzamos el plan. Circe miró hacia otro lado, indispuesto a ver cómo todos sus maravillosos planes se le escapaban de la mano. Cuando el ataque estaba a un solo metro de Issei, el castaño alzó su mano derecha. Dragon Shot. Gritó con gran fuerza al final, haciendo que un rayo carmesí de mucha menor medida que el ataque de Riser chocara contra la gigantesca bola, parando su avance en seco, y no tardó en avanzar hacia la dirección de Riser. Todos, incluso el mismo Riser, ensancharon sus ojos en completo shock por lo que estaban presenciando. Prácticamente, Issei había liberado un ataque con tan solo un segundo de preparación y estaba superando al mini sol que había arrojado Riser en un santiamén. ¡No! Gritó Riser, completamente desesperado mientras arrojaba una pequeña cantidad de llamas hacia el ataque para retomar el control, pero el ataque siguió avanzando lentamente hacia su dirección. Imposible, esto no puede estar pasando, diría Riser, completamente aterrado, creando un gran círculo mágico que servía como barrera, en un pobre intento de defenderse del ataque. Ambos ataques mágicos impactaron contra la barrera y la destrozaron en menos de un segundo. Esto no puede estar pasando. Una luz completamente cegadora iluminó la figura de Riser, para que luego no se pueda ver nada de él, ya que quedó completamente encerrado dentro del ataque. Un segundo después de eso, el brillo que rodeaba toda la arena vaciló por un segundo, para que después se expandiera en una enorme explosión dorada con bordes de color carmesí. El estallido fue tan fuerte que logró ser completamente ensordecedor. Un gran remolino se había generado alrededor de la onda expansiva, que se encargó de destrozar todas las piezas de ajedrez que había en la arena con la ayuda de la misma explosión. Cuando finalmente la magnitud del ataque dejó de expandirse debido a las barreras de contención que el mismo Circe había colocado con antelación, se achicó y desapareció de la nada, dejando una enorme cortina de polvo en toda la arena que no dejaba ver absolutamente nada. Unos murmuras comenzaron a escucharse por parte de la audiencia, completamente incrédulos por lo que acababan de ver sus propios ojos. Cuando el polvo comenzó a disiparse, todos miraron con gran atención a la pantalla, generando un enorme silencio en el lugar, que rápidamente se convirtió en quejidos de gente impresionada. Issei estaría parado en la mitad de la arena, con su casco puesto. La armadura estaría severamente dañada, pero aún así no había dejado que su portador recibiera algún tipo de daño. Después de un segundo, la armadura se autorregeneró y el casco de Issei se desmaterializó. Compañero, tenemos 20 segundos. De acuerdo. Asentiría Issei con seriedad. Es hora de pasar a la tercera fase. ¿Qué planeas hacer para ganar? Preguntó Drake, genuinamente intrigado. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Issei. La primera cosa que me enseñó Tiamat, la finta.
Si eso falla, me aseguraré de guardar algunos Dragon Shot para el final. Ya veo, suena prometedor, respondería Drake con un tono emocionado en su voz. No podía esperar a ver lo que haría su compañero, aunque realmente ya lo sabía porque podía leer su mente. Su charla finalizó justo cuando Issei logró distinguir entre el polvo como una gran cantidad de fuego se posaba delante suyo. Después de unos pocos segundos, la figura de Riser comenzaría a ser visible. Estaba arrodillado en el suelo, sus ojos completamente perdidos en el pánico del momento mientras su cuerpo temblaba de terror. Quiso terminarlo todo rápido, y no pudo hacerlo. Las gotas de sudor recorrían por su rostro, mientras los leves jadeos de cansancio se hacían presentes en el ambiente, sumado a los quejidos de dolor que se escuchaban salir de por medio. Esa aura mágica que estaba a su alrededor había desaparecido por completo, indicando que ya casi no le quedaban trucos bajo la manga. Issei no perdió su valioso tiempo y se posicionó enfrente de Riser en un rápido movimiento, haciendo que el rubio se alarmara muy visiblemente y se levantara para intentar propinarle un golpe desesperado al castaño, que falló por razones obvias. Luego intentó darle otro puñetazo que Issei esquivó con mucha facilidad, haciendo que una pequeña sonrisa apareciera en el castaño cuando vio como los golpes de Riser ya carecían de técnica, y solo eran medidas desesperadas para escapar de su agobio. Issei no perdió el tiempo, y se acercó a él con esa sonrisa aún vigente en su rostro, haciendo que Riser ensanchara sus ojos con horror. Issei flexionó su brazo derecho y lo cargó con todas sus fuerzas en un obvio ataque, haciendo que Riser mirara su prominente puñetazo con antelación. Es demasiado obvio. Gritó Riser, cubriéndose en su lado izquierdo y dejando su lado derecho completamente expuesto. La sonrisa de Issei incrementó aún más cuando le propinó un fuerte izquierdazo en el lateral de sus costillas, haciendo que escupiera una gran cantidad de sangre y que saliera volando, finalmente terminara rodando por el piso. Riser se levantó con algo de facilidad, aunque su temblor nunca desapareció de su cuerpo. La herida que tenía en su zona media del torso terminó por sanarse, alzando nuevamente su mirada para ver a Issei. Pero cuando lo hizo, solo pudo pestañear con incredulidad cuando ya lo tenía enfrente nuevamente, cargando otro puñetazo más al igual que el anterior. Esta vez no me engañarás con tu ridícula finta, pensó Riser, cubriendo su lado izquierdo con una mano y el derecho con el otro. Aunque su reacción había sido correcta, no pudo soportar la enorme presión que ejerció el puño de Issei, por lo que su antebrazo terminó cediendo con un horrible crack, mientras era expulsado a una gran velocidad por la fuerza del ataque. Como esta vez salió volando hacia el cielo, lo único que lo frenó fueron las barreras de Circex, ya que el campo de batalla había quedado completamente desierto por obvias razones. El cuerpo de Riser cayó con un sonido sordo, que fue roto completamente cuando el sonido de algo que se rompía en 1000 pedazos llegó al oído de todos. Se acabó el tiempo, avisaría Drake con un leve tono de preocupación en su voz. Issei se tambalearía por la ruptura del balance breaker, ya que la pérdida de poder lo golpeó abruptamente. Mierda, se maldijo a sí mismo. Tendría que haber preparado algún boost previo en mi guantelete para que la diferencia no sea tan grande, pensaría Issei mientras se apoyaba en su rodilla, pero ya era tarde para pensar en ello. La energía carmesí que rodeaba a Issei terminaría desvaneciéndose por completo. Lo único que no había desaparecido de su armadura era su guantelete. Riser comenzó a levantarse con dificultad, debido al dolor que estaba sintiendo en estos momentos. La sonrisa que había en su rostro era indescriptible. ¿Qué pasó? Ese poder duraba tan poco. La sonrisa de Riser se borraría por completo cuando su visión se tornó un tanto borrosa, y terminó cayendo de rodillas por ello. Issei ensanchó grandes sus ojos ante lo visto. El cansancio mental. Es mi oportunidad, exclamó, extendiendo su mano hacia Riser mientras una pequeña bola comenzaba a hacerse más y más grande en su mano. ¿Piensas tirármelo a 30 metros de distancia? Tu ataque es muy fuerte, pero de nada sirve si no le pegas a tu objetivo, jajajajaja. Riser reiría fuertemente mientras intentaba erguirse por completo. Finalmente, la bola carmesí consiguió ser tan grande como para entrar en su palma. Si es tan fácil, entonces esquívalo. Dragon Shot.
Riser observó el ataque con una sonrisa burlona en su rostro, pero su expresión se transformó en un completo rompecabezas cuando se dispuso a moverse. ¿Qué sucede?, se preguntaría, mirando a sus piernas con gran horror. No puedo moverlas. Riser alzó su mano y gastó lo último que le quedaba de magia para contrarrestar el ataque. Issei ensanchó sus ojos en shock cuando otra enorme bola de fuego se materializó en sus manos, pero con un tamaño considerablemente menor que el anterior. Todavía tenía tanta cantidad de magia. A diferencia de su anterior ataque, la bola de fuego recorrió su recorrido en menos de un segundo, impactando fuertemente contra el Dragon Shot considerablemente más débil que el anterior, ganando el choque por muy poco y haciendo que ambos ataques explotaran muy cerca de Issei, por lo que fue inevitable que recibiera algún daño por la explosión. Solo se pudo ver cómo se cubrió el rostro en vano, para que después diera un pequeño grito de dolor, siendo envuelto por el borde de la explosión. Riser observó la pequeña cortina de polvo mientras jadeaba a más no poder. Estaba completamente exhausto. Riser apretó fuertemente los dientes y cayó de rodillas al suelo, agarrándose la cabeza con gran fuerza mientras sentía que todo a su alrededor estaba completamente borroso, sumado al enorme dolor que aún persistía en sus costillas del lado derecho. Un momento todavía no se habían curado. Riser miró rápidamente la zona punzante, para ensanchar sus ojos en completo shock cuando vio como la sangre se escurría de la herida a causa de sus costillas rotas, y no había ninguna llama que lo esté cubriendo para curarlo. Riser se levantó con gran dificultad, tambaleándose de un lado a otro mientras se agarraba las costillas con una expresión de horror y dolor en su rostro. Solo esperaba que ese niño esté inconsciente, porque no quería que este tormento durara ni un segundo más. Cuando finalmente llegó al lugar, ensanchó sus ojos a más no poder cuando vio a Issei apoyado en sus rodillas. Su camiseta hecha jirones, y sus pantalones un poco maltratados. Su piel estaba visiblemente lastimada, pero no era nada grave. En su mano recién se materializó el guantelete, dando a entender que ese pequeño guante había logrado absorber la mayor cantidad del impacto. Issei alzó su mirada, haciendo que Riser diera un paso hacia atrás inconscientemente. Esto se acaba ahora. Fueron las simples palabras de Issei que le hicieron apretar fuertemente los dientes a Riser. Issei se abalanzó en contra de Riser con un grito, cargando su golpe exactamente como las últimas dos veces que lo hizo. Al ver esto, Riser ensanchó sus ojos a más no poder. Ahora no posees la fuerza que tenías antes. Gritó con una gran sonrisa en su rostro, atrapando el puño derecho de Issei con dificultad, ya que la fuerza aún seguía siendo pareja. Issei cargó su brazo izquierdo hacia el abdomen de Riser, siendo esquivado por 1 milímetro gracias a la anticipación del rubio. Te dije que ya no caería en tus ridículas fintas. Gritaría Riser con gran fuerza, comenzando a dirigir su puño para que vaya directo a la garganta de Issei. Yo gano. Pero, ¿qué dices? Riser se sobresaltó un poco cuando vio la mirada empedernida de Issei. Ya perdiste cuando dejaste que la desesperación inundara tu mente y corazón. Riser pestañeó en completo shock cuando sintió que su ataque fue detenido por la mano de Issei cuando tomó su antebrazo, para que luego sintiera como el castaño abría su puño y afirmaba fuertemente el agarre con la otra mano de Riser que le había bloqueado anteriormente. En ese momento, todo se volvió silencioso y todo comenzó a ir muy lento. Los ojos de Issei solo podían visualizar la figura de Riser al frente suyo. Todo alrededor era negro. Él estaba viendo a Riser, concretamente a su mentón. Un fuerte estruendo ensordecedor rompió el silencio. Ese fuerte estruendo cortante y devastador había sido originado cuando la rodilla de Issei impactó con una fuerza demoledora en el mentón de Riser. El tiempo se había parado completamente justo en ese preciso momento, viéndolo desde diferentes ángulos. Todo eso, solo para que todos observaran la magnitud de lo que significaba ese golpe. El rodillazo se repitió una vez, y otra vez, y otra vez en la mente del lector desde diferentes ángulos, hasta que finalmente todo comenzó a avanzar con lentitud nuevamente. La boca de toda la audiencia estaba completamente abierta, no podían creer lo que veían. Como todo iba mucho más lento, la figura de Riser escupiendo una gran cantidad de sangre con los ojos en blanco eran fácilmente distinguible. Mientras tanto, Issei seguía en el aire igual que Riser, su rodilla aún hincada, su vista completamente tapada por su cabello.
Finalmente, levantó su mirada con gran seriedad, para ver cómo el cuerpo de Riser aún seguía cayendo lentamente, a punto de tocar el suelo. Derribar a un enemigo que posee una habilidad como tal, será muy complicado con tu nivel actual. Pero, los ojos de Issei se grabaron el momento en cuando la cabeza de Riser comenzó a rozar el suelo. Yo creo en ti. El primer sonido que se escucharía en ese largo silencio, sería el cuerpo de Riser aterrizando en el suelo, arrastrándose como un saco de basura unos pocos metros, hasta que su rostro cayó rendido hacia el costado, denotando sus ojos en blanco. Issei finalmente aterrizaría, mirando con gran atención a Riser. Riser Phoenix ha quedado inconsciente. El ganador es Youdo Issei, exclamaría el rey demonio, declarando el final de la batalla. Después de esas palabras, otro silencio abrumador se hizo presente. Al escuchar eso, Issei alzó su mirada hacia el cielo, dejando caer sus brazos hacia los costados. ¿Por qué me siento de esta manera? Issei cerraría sus ojos con gran tranquilidad. Solo gané una batalla contra un tipo fuerte solo. Fue una revancha exitosa contra alguien que me había humillado. Solo lo hice por la presidenta en ese momento. Fue cuando las palabras de Tiamat volvieron a su cabeza. Si encuentras ese momento, Issei alzaría su guantelete al cielo, y lo apretaría con gran fuerza. Quedarás completamente fascinado por el verdadero significado de los combates. Perfecto. Issei gritaría con gran fuerza y agitaría su puño con gran pasión, para quitarse todas las emociones fabulosas que estaban abrumando su mente por completo. Al escuchar su grito, Rias temblaría de emoción, ya que se había liberado del matrimonio arreglado. ¡Wow! Le ha ganado a Riser. ¿Quién es ese tipo? No tengo ni idea, pero por lo visto es el portador del dragón Gales. Una gran cantidad de murmullos y gritos se empezaron a escuchar por parte de todos los demonios que estaban en la sala, a excepción del séquito de Riser que fue a socorrerlo rápidamente. Issei se vio forzado a detener su festejo cuando fue teletransportado a la sala, haciendo que mirara hacia el frente suyo por obligación, cuando vio que todo el séquito de Ria se acercó rápidamente a él, dándole diferentes cumplidos y felicitaciones por cómo había actuado, haciendo que una gran sonrisa dentuda se dibujara en el rostro de Issei, mientras un leve sonrojo se disparaba en su rostro por las palabras de sus amigos, y por cómo Koneko acariciaba su cabello con una pizca de admiración en su rostro. Ha sido increíble, chico dragón. O debería decirte Issei. Circe se acercaría a él, aplaudiendo por su victoria junto con su hermana, que lo recibió con un fuerte abrazo. Issei estaba muy preocupada, exclamó Rias, abrazándolo con aún más fuerza. Issei se separó del abrazo, impresionando a los presentes. Ya no tienes que estarlo, ahora eres libre de casarte con quien quieras, exclamó el castaño con el pulgar alzado. El séquito Gremori se miró entre sí con seriedad por un minuto, incluso el rostro de Circe se enserió un poco. Al ver esto, Issei les observó a todos con confusión. ¿Dije algo malo?, preguntó, al ver que todos lo miraban con extrañeza. Issei, vayamos a hablar afuera, diría Circe, siendo acompañado por Rias. El séquito Gremori se miró entre sí con seriedad. Supongo que Lord Circe recurrirá al plan B, comentaría Akeno, dando un pequeño suspiro de cansancio. De momento, no deberíamos preocuparnos. Todo salió según lo planeado, a excepción de ciertas irregularidades. Dejemos que Rias tenga un pequeño viaje con Issei, así comienzan a acercarse. Kiba tan solo asentiría con una sonrisa cansada en su rostro. Solo espero que todo salga bien. No me gustaría tener que hacer ciertas cosas. A mí no me molestaría, comentaría Koneko, generando un círculo mágico a los pies de sus amigos. A mí tampoco, concluiría Asia con una sonrisa misteriosa en su rostro. Algunos demonios se miraron entre sí con confusión al ver cómo Issei se había marchado junto con Circe y su hermana. Que sea libre de casarse con quien quiera. Entonces, ¿por qué la rescato, sabiendo que quedaría comprometido con ella si lo hacía? El otro demonio completamente musculoso con ojos morados se inclinaría de hombros. No lo sé, no tengo tanto acercamiento con mi prima. El sujeto se cruzaría de brazos con una sonrisa desafiante en su rostro. Pero ese tipo es de lo más interesante. Espero que podamos hablar pronto. Salto de línea. Me gustaría que escoltaras a mi hermana a la academia. ¿Escoltar?
Espera, hermana. Issei pestañeó con incredulidad al final. Ahora que recuerdo, Grayfia me había hablado sobre esto, concluiría Issei, frotándose el mentón. Circe se reiría por la actitud despreocupada de Issei. Mi nombre es Circe Lucifer, espero que nos llevemos bien, diría el hermano Errías, inclinando su mano y siendo estrechada por Issei de inmediato. Lo mismo digo, contestó el castaño con una sonrisa. Justo cuando terminaron de presentarse, algo brilló fuertemente en el bolsillo derecho de Issei, haciendo que pegara un pequeño grito de sorpresa cuando una extraña ave apareció entre él y Rías. Con esto me refería a escoltarla, comentaría Circe, apoyando una mano en el grifo. Espero que la cuides bien, hermano, exclamaría Rías con un sonrojo en su rostro, haciendo que Issei la mirara con confusión y que su hermano se riera. Al final, ambos se subieron en el grifo y alzaron su mano en una gran despedida, desapareciendo entre el cielo rojizo del infierno. Cuando finalmente no hubo rastro de ellos, Circe bajó su mano, y una sonrisa tétrica adornó su rostro. Es hora de intentar el primer paso, pensaría Rías con una sonrisa malvada en su rostro que Issei no vio, ya que estaba mirando hacia el frente. Sabiendo cómo es la actitud de Issei, estoy segura que un primer paso correcto es utilizar algunos de mis dotes. Después de todo, no creo que Issei haya cambiado tanto en tan solo un mes. Rías lo abrazó fuertemente por su espalda desnuda, haciendo que su escote levemente expuesto rozara con la piel áspera de Issei debido a la batalla reciente. En cierta forma, Rías tenía razón. Es muy difícil que Issei cambiara toda esa actitud pervertida en un mes. Lo que ella no sabía, es que su cuerpo parecía una tabla, si se comparaba con el cuerpo bien ejercitado y voluptuoso de cierta dragona, que tuvo la posibilidad de ver desnuda todos los días gracias a las aguas termales naturales. De alguna forma, esa misteriosa dragona había servido como remedio para controlar ese lado de Issei en gran medida. Eso, y gracias a su nueva mentalidad, le permitieron afrontar ese único lado oscuro que tenía en su corazón. Rías pestañeó con gran sorpresa cuando Issei pareció inmutarse por su acción. Aún así, no tuvo tiempo para enojarse, ya que algo le vino a la mente gracias a su anterior pensamiento. Oye, Issei, ¿dónde estuviste todo el mes anterior? Issei miró sobre sus hombros para contestarle. Estuve entrenando en el reino familiar. Rías quedó visiblemente sorprendida por la revelación. Pero, si te buscamos allí por todos los lugares. Bueno, por todos, menos por el lugar donde vive un monstruo que sería capaz de despedazarte en menos de un segundo. ¿Un monstruo?, preguntó Issei con los ojos en blanco. Bueno, en cierta forma, esa idea no está muy errada. Pensaría. Sí. Rías asintió. No se sabe qué clase de monstruo es, ya que nadie sobrevivió para contarlo. Todos los que intentaban descubrir qué sucedía por esa zona, terminaban desapareciendo sin dejar rastro alguno. Antes de que Rías pudiera seguir con su conversación, pudo observar cómo Issei hablaba por un pequeño círculo mágico en su oreja. Puedes teletransportarme, yo también tengo ganas de verte, y agradecerte. Issei le dio una rápida mirada avergonzada a Rías. Lo siento, presidenta, debo dejarla sola. Sé que se lo prometí, pero esa persona me ayudó demasiado, y sería muy cruel y desagradecido de mi parte hacerla esperar. Antes de que Rías pudiera preguntar de quién se trataba, Issei desapareció en un círculo mágico celeste e hizo que la niña cayera hacia el frente, ya que no tenía el respaldo de la espalda de Issei. ¿Hacerla? Rías frunció el ceño al notar que la palabra significaba mucho más de lo que parecía. Será mejor que le comente esto a mi hermano. Parece ser que alguien tendrá que volver sola a la academia. Salto de línea. Ni bien apareció en la cueva, Issei sintió como unos brazos muy suaves y delicados lo rodearon por completo, encerrándolo en un profundo abrazo. Lo siguiente que sintió, fue como el escote que sobresalía sobre un desbotonado, se apretaba fuertemente a su pecho, sintiendo una gran calidez en ese pequeño triángulo que estaba expuesto, haciendo que se sonrojara casi de inmediato. Aún así, estaba mucho más centrado en devolver el abrazo. «¡Felicidades!», exclamó Tiamat con gran entusiasmo. Estaba tan feliz, que incluso sus pequeños colmillos caninos decidieron hacer acto de presencia. «¿Cómo lo sabes?»,
Preguntó Issei con gran sorpresa, separándose un poco del abrazo para ver el hermoso rostro sonriente de Tiamat. Tiamat le dio un pequeño golpecito en la frente mientras reía. Recuerda que podemos sentir lo que el otro siente, tonto. Entonces sabes cómo me sentí cuando gané, ¿verdad? Tiamat asintió con una sonrisa. Sí, ¿sí? Por fin conociste ese valor que te faltaba para quedar atrapado en el sentimiento de lo que es una batalla. Es exactamente el mismo sentimiento que el mío cuando entro en una pelea, sin importar cuál sea mi rival. Supongo que me has contagiado un par de cosas. Agregaría Issei mientras ambos seguían riendo. Yo no fui la que te puso esa idea de reemplazar tu brazo demoníaco con el de un dragón. Exclamaría Tiamat entre risas, hasta que finalmente le vino a la cabeza algo importante. Un momento, ¿sientes algo raro en el brazo? Preguntaría Tiamat con seriedad, tocando el brazo de Issei con sus dos manos, buscando alguna parte que estuviera fuera de lugar. No, ¿por qué? Preguntó Issei con gran intriga por el cambio repentino de actitud que presentó su mejor amiga y futura amante. Como dije antes, el poder de un dragón es muy corrosivo. Cuando lo usas, también puede haber consecuencias graves. Aún así, parece ser que estás bien. Concluiría Tiamat. Su mirada se torcería aún más tierna mientras sus toques se comenzaban a transformar en caricias, haciendo que Issei se sorprendiera por el acto. Has entregado tu brazo para salvar a tu ama. Debes ser una muy buena mujer para que hayas decidido regalar una parte de tu cuerpo para rescatarla. La mirada de Tiamat se torcería aún más delicada mientras seguía acariciando su brazo. Debe ser genial tener a alguien que realmente te aprecie tanto. Si fuera por ti, entregaría mi otro brazo. Tiamat alzó su mirada, visiblemente impresionada por lo que había escuchado. Y si no es suficiente, también entregaría mis dos piernas. Y luego mi ojo derecho. Supongo en estos momentos, los sentimientos y las emociones de Tiamat estaban corriendo tan rápido que eran imposibles de describir. Solo necesitaba expulsarlos por algún lugar, en un lugar, si no explotaría. Y por esa misma razón, es que Issei estaba recibiendo un gran beso en su frente por parte de Tiamat. Issei tan solo pudo sonrojarse y sentir como su corazón se agitaba con descontrol por una estupidez como un beso en la frente lo era. Pero él no podía evitar pensar que se sentía muy especial. Después de unos pocos segundos, Tiamat se separó de Issei y le dedicó una gran sonrisa. Es muy lindo de tu parte, pero no permitiré que regales partes de tu cuerpo para salvarme. En todo caso, yo seré la que te salve a ti. Concluiría Tiamat, posicionando ambas manos en las mejillas de Issei de una forma muy cariñosa. No estaré detrás tuyo para siempre. Exclamó Issei con una sonrisa en su rostro, levantándose de golpe y haciendo que Tiamat se sorprendiera. Hice una apuesta de que te superaré, y pienso ganarla. HMP. Diría Tiamat con un tono divertido en su voz mientras se erguía. Eso tendré que verlo con mis propios ojos. Pero, de momento, me aseguraré de que aprendas muchas otras técnicas básicas que dejamos de lado por culpa de tu magia escasa, y son muy importantes. Con tu nuevo poder, estoy segura que podrás dominarlas. Dalo por hecho. Exclamaría Issei, apretando fuertemente su puño con convicción. La expresión decidida de Tiamat se transformaría en una sonrisa burlona. Pero antes de eso, tienes que recuperar todas las clases que perdiste a lo largo de todos estos días. ¿Sabes a lo que me refiero? Preguntaría Tiamat, sacando el maletín negro de Issei que estaba detrás de una piedra. Al ver el maletín, Issei comenzó a sudar a mares mientras un rostro de póker face dominaba su expresión, quedándose completamente blanco al instante. Tiamat agitó el maletín cerca de su rostro, incrementando aún más su sonrisa burlona. Lo sabes, ¿verdad? Final del capítulo.